Hola, ¿cómo están? Hola Estamos a aquí todos. teniendo un poquito de fallas técnicas, pero ahorita queda. Sí, Gabo, ¿tú todo. puedes compartir la Em, presentación? Si acaso no. sí, puedo intentarlo, pero bueno, igual mientras vamos haciendo una presentación. Ok, Bienvenidos al segundo día de Design Next, este evento de LSI, donde hacemos esta semana de diseño, invitando expositores. Hoy nos acompañan Alejandro y Ana de Concéntrico, a quien, bueno, pues ya tengo un par de años de conocer, expertos en la arquitectura interior, regios, ambos, ¿sí? no, No, yo soy Rebe. de Tamaulipas. Ok, Tamaulipas. Bien, entonces, pues bueno, a diferencia de las charlas que tuvimos el día de ayer, hoy la dinámica es diferente. O sea, esto va a ser a modo de workshop, entonces las preguntas y el orden de nuestra presentación pues va a ser un poquito más orgánico. Vamos a poder seguir usando el chat para expresar algunas dudas o comentarios que tengan. Igual, Alejandro y Ana, cuando ustedes consideren pertinente tener alguna pausa para preguntar a la audiencia si tienen alguna pregunta o algo que quieran consultar, tengan total libertad de hacerlo. Va Muy bien. Nada más Súper. estamos con un poquito de problemas técnicos. Vi que ahorita ya estaba cargada, ¿eh? Vimos, ajá, o sea, ahorita puse como un whiteboard a ver si jalaba y si jaló, Ok. pero en sí como la presentación cuando lo estoy tratando de compartir no nos está dejando. A ver, ahí va de nuevo. ¿A ti te sale la opción de compartirla? ¿De compartir pantalla o presentación? La presentación que subimos nosotros. Un segundo. Mi pantalla también se queda en Converting File, pero A ver. Sí, no sé si está como muy pesada la presentación. A ver, me voy a tratar de cambiar a Chrome, a ver si acaso con Chrome cala mejor. ok, pues Déjame digo, igual me... podemos, quieren ir platicándonos sobre quiénes son, dándonos una introducción en lo que resolvemos lo de la presentación. Claro. Pues mira, les platicamos un poquito. Nosotros somos un estudio de arquitectura y de diseño. En general, pues vemos proyectos de todo tipo que tengan que ver con arquitectura, como proyectos de interiorismo, arquitectura. También hacemos cosas de paisajismo. Nos interesa mucho el urbanismo. Y dentro de nuestro equipo tenemos un equipo multidisciplinario. ¿Qué significa eso? Que dentro del equipo tenemos a diseñadores, industriales, interioristas, arquitectos y colaboramos con muchísimos gráficos para poder hacer que todos los proyectos que estemos trabajando pues tengan este como approach o esta visión holística de todas las disciplinas para poder así poder posicionar mejor productos que se hagan específicamente más como en áreas como de cosas como comerciales, pero pues también es muy importante como para el tema residencial, donde también puedes como agarrar como todas esas expertise y vaciarlas dentro de un proyecto. No sé si quieras como empezar a platicarles un poquito de ti. Bueno, pues un tema que queríamos empezar o que engloba como todo nuestro trabajo es el tema del tiempo, el tiempo que tenemos de experiencia, el tiempo que le dedicamos a nuestros proyectos. Y pues bueno, bueno, es que se está duplicando la voz. Déjame empezar con el... Listo. Ahí está. A ver, listo. Muy bien. Y pues yo soy de Tamaulipas, de Soto la Marina, y llegué a Monterrey cuando tenía 17 años y tuve la oportunidad de poder trabajar en diferentes despachos mientras estudiaba, que son de diferentes disciplinas, como tuve experiencia en paisajismo trabajando con Claudia Arari y Silvero Sierra, y luego tuve la oportunidad de trabajar en ese entonces Covachita, taller de arquitectura con Roberto Núñez, donde me enamoré mucho del urbanismo y de proyectos sociales. Y después tuve la oportunidad de trabajar con Lola Arquitectos, que fue como un taller de experimentación de materiales donde explorábamos con formas, texturas
y extendíamos los materiales como a su límite. Entonces, pues sí tuve la oportunidad de tener mucho tiempo trabajando desde en la universidad, que fue lo que pues fue parte de mi experiencia profesional. Haz tú. Espérame, estoy tratando de resolver esto. Porque tampoco me está dejando. Presentar. A ver, vamos a tratar de presentar nuestra pantalla, a ver si así funciona. Me avisas, Gabo, si estás viendo ahí lo que estamos presentando. Súper, sí. ¿Sí se ve? Sí se ve. Ah, muy bien. Bueno, entonces ya le damos por ahí. Ahí está, súper. Sorry por el delay. Sí, déjame ver si apago la cámara para que no se lo vaya a trabar. Muy bien, ahora sí. Pues mira, vamos a platicar un poquito sobre el tiempo, sobre nosotros. Rebe ya empezó con su breve introducción. Y pues ahorita nos pasamos ya directo conmigo. Yo soy de aquí de Monterrey. Estoy muy acostumbrado como a la vida de ciudad, como que siempre he sido como muy inquieto. Por eso desde que tengo 12 años me metieron a trabajar mis papás en diferentes cosas en los veranos. Estuve en un taller mecánico a los 12, después en una empresa de aires acondicionados, después en lo de construcción y al final lo terminé abriendo en carrera un negocio de fotografía. Entonces como que toda mi vida he estado como trabajando muchísimo. Y un viaje que me cambió la vida hacia dónde me veía yo fue un viaje que tuve a Chicago, que fue la primera ciudad grande a la que fui y donde me enamoré de cómo se podía vivir una ciudad y cómo una ciudad con un buen diseño pues podía afectar en la vida de las personas que la habitan. Ya cuando regresé, pues fue cuando decidí estudiar arquitectura, estaba en prepa. Dentro de la carrera, pues estuve en muchos talleres verticales, después trabajé con Marcela González, después me fui a Stuttgart a trabajar también un tiempo allá. Después regresando no sabía qué hacer porque en Stuttgart me tocó estar como en muchos conceptos y lo que me gustaba era como la conceptualización y el diseño en sí y no quería llegar a hacer como un trabajo a un estudio. Entonces se me presentó una nueva oportunidad con Cadena de Asociados que me recomendaron y ahí fue como una explosión que me pasó de creatividad, de entender como el mundo completamente diferente en donde no solamente, o sea, estaban contratando a un arquitecto porque necesitaba a alguien que pudiera traducir como cosas gráficas a espacios y dentro de ahí fui creciendo y pues explorando como pues todas estas bondades de cómo tener todas estas diferentes disciplinas puestas como hacia un mismo fin que es pues el fin del diseño. También algo súper importante de nuestro estudio es nuestro equipo. Les presentamos aquí nuestro equipo. Mike es nuestra industrial, José arquitecto y Kiara es un interiorista. Como pueden ver, somos un equipo pequeño porque nos gusta meternos bien y de lleno a todos los proyectos. Y así creemos que pues, los talleres y todo pues, son mucho más divertidos y mucho más enriquecedores como para todos y para los proyectos que estamos trabajando. Y hablando sobre el tiempo, nosotros siempre le ponemos mucho énfasis al tiempo porque respetamos muchísimo el tiempo que se dedica al diseño y a los proyectos. Entonces, no somos un estudio que nos puedes contratar de, ¿sabes qué? Me urge esa cosa 2 semanas porque no creemos en ese tipo de procesos donde nosotros creemos que todo el tema, y más en lo conceptual, es tienes que poder hacer muchísima investigación para poder llegar a unos buenos resultados. Los tiempos en obra también, o sea, luego también las personas que quieren así que la obra salga súper rápido, pues está muy difícil controlar la calidad de los procesos en eso. Y más que nada también nuestro tiempo. Somos un estudio que la verdad no creemos en estas horas extras y en estas desveladas, entonces tenemos como muy organizado todo para poder que cada quien pueda disfrutar de su tiempo y tener estas ganas y esta energía para poder estar trabajando bien con nosotros. Entonces, ¿cómo nace Concéntrico? Prácticamente nació de Facebook. Un día yo ya me había salido de Cadena y Rebeca me escribe para platicarme que, pues, cómo me está yendo de emprendedor. No habíamos hablado, de hecho, por Facebook nunca habíamos hablado. Esa fue como nuestra primera plática y le platiqué que había como un concurso que me interesaba, que no me iba a poder meter yo porque si acaso ganaba me iba a ir de un viaje y no iba a poder como, pues, terminar todo el proyecto ejecutivo y me dijo, pues hay que hacerlo juntos y fácil lo ganamos. Entonces, eso fue lo que hicimos. Nos metimos al concurso. Y para nuestra sorpresa, pues fuimos pasando todas las fases. En la última nos pidieron que teníamos que hacer un estudio, entonces nos juntamos y nació Concéntrico en un día. O sea, es algo, el nombre más o menos como que ya lo tenía, pero mail, redes y todo lo hicimos en un día para poder seguir con el concurso y pues lo ganamos. Entonces es un concurso de Believe, un salón de belleza que está en Arboleda y donde
parte de lo que les platicábamos ahorita de la investigación, que vamos a ir viendo como por proyecto, es que la investigación es de lo más importante. Entonces empezamos a detectar cómo son los salones de belleza y cómo la experiencia se vive a través de un espejo y contra un muro, algo como que es muy incómodo. Entonces es algo que empezamos a cambiar nosotros, en donde la planta la empezamos a explotar y empezamos a hacer estos módulos más centrales, en donde sea como muchísimo más dinámico. Como tema también de la representación holística de los proyectos, también incluimos tema de branding, que no fue algo que se nos pidió, pero empezamos a ver en esta época de oro, que era que el diseño estaba como súper fuerte en México, el Art Deco y los tipos de gráficos y las tipografías que existían en la época, y las empezamos a incorporar para hacer un lenguaje de marca propio, que este mismo lenguaje después se pudiera traducir también a espacio y a marca. Y así fue como nació Believe. Ya después de este proyecto, que pues vimos que el resultado fue como súper bueno, pues fue que, pues, ¿sabes qué? Ya los siguientes proyectos los hacemos en conjunto, ya tenemos la marca, y así fue que decidimos seguir con la oficina. Y bueno, el tema de colaboración es muy importante en nuestros trabajos. Ahorita les leo una frase que nos gusta mucho de Lina Obardi, que dice: el trabajo del artesano propietario es sustituido por el trabajo en equipo y los seres humanos tienen que estar preparados para esta colaboración, sin distinción jerárquica entre proyectistas y ejecutantes. Solo así será posible volver a la felicidad de la participación moral en una obra, una participación colectiva, ya no individual. Entonces, en todos nuestros proyectos siempre tenemos colaboraciones en diferentes escalas. Estos son algunos de los colaboradores con los que hemos tenido oportunidad de trabajar, que son de diferentes disciplinas. Y una disculpa, se trabó. ¿Qué pasó? Pues están viendo. ¿Pueden ver la pantalla? ¿Qué pasó? No. ¿No? Ay, a ver. Ok, ya. ¿Sí se ve la pantalla? Sí, ha regresado. Va. Ok, muy bien. Entonces, hablando de los proyectos de colaboración, ahorita les voy a platicar un poco del proyecto de Barrio W, que lo hicimos estamos en colaboración con PISA Desarrollos, con Grupo 4S, con Proyecta, con Vidal Arquitectos y con Güeyes Studio. Y pues bueno, Barrio W es una torre que está ubicada en el centro de Monterrey, en donde nuestro alcance al principio era hacer los interiores de las amenidades y los departamentos, pero con el tiempo nuestro alcance fue creciendo y terminamos diseñando o haciendo intervención parte de las fachadas de la torre. Hicimos un estudio del contexto del centro de Monterrey, vemos cómo el ladrillo está presente dentro de varios edificios o del contexto del centro y lo implementamos en la fachada. También, bueno, después más adelante les hablaremos de las amenidades de la cocina, pero igual son como diseñar estas amenidades que son programas diferentes y que tienen de referencia el barrio. Aquí vemos, por ejemplo, el uso de madera, de talavera, y de materiales sinceros. También hicimos el diseño de las conexiones peatonales que hay en la planta baja de la torre, como este Callejón del Arte, y el diseño de otras amenidades, que aquí se puede ver un poco el diseño de las fachadas, como le dimos un poco más de orden, la modulación de la fachada y la implementación del ladrillo, que pues le dio un cambio significante a la torre. Y bueno, parte también de los procesos ahorita que platicaba Rebe, fue como muy importante en el proyecto anterior de Barrio W, como entender más o menos pues las disciplinas que estaban como dentro del mismo proyecto, y fue un proyecto donde primero nos contrataron para hacer nada más interiorismo, y dentro del proceso empezamos a trabajar muchísimo más cosas. O sea, nos dimos cuenta al momento de que nos dan la planta para empezar a distribuir los departamentos, que la estructura general del edificio no era suficientemente esparcida o grande como para poder nosotros meter unas recámaras, unos depas con 2 recámaras. Entonces tuvimos que cambiar la estructura del edificio. Después de ahí nos empezamos a involucrar en fachadas. Entonces también parte de la colaboración y algo que nos gusta muchísimo es eso, de trabajar con personas que estén abiertas a hacer un trabajo colaborativo de verdad, porque así creemos que los proyectos se enriquecen muchísimo más, y es así como el resultado de Barrio W pues ha sido como muy positivo gracias a todas estas colaboraciones. Y bueno, ya en sí como los procesos creativos, primero siempre tenemos como un orden de entender como el contexto, qué es lo que está pasando.
después de ahí hacer como una investigación, compartir esta investigación y en base a eso como trabajar ya bien los proyectos para poder crearlos, desarrollarlos y después implementarlos. Entonces tenemos como dos procesos como muy distintos al momento que hacemos como procesos conceptuales. Tenemos los proyectos que son más personales y los proyectos que son más comerciales. Los personales son proyectos que son como para el usuario final, el que va a habitar ahí. O sea, si es una casa, si es un departamento, si es una oficina, eso es más un proyecto personal que tiene que responder a necesidades particulares de un cliente y gustos de un cliente. Y el proyecto comercial que responde más como hacia un mercado. Entonces, prácticamente los procesos son muy similares, ahorita se los vamos a explicar, pero el personal se comienza con un brief, del brief se pasa a la investigación, que la investigación se hace junto con el cliente para entender exactamente todas las cosas que se pueden estar haciendo. El diseño se hace con el cliente, o sea, porque es más personal. Entonces, en este tema es muy importante que ellos te pasen como mood boards, más o menos qué tipo de paletas de materiales les gustan. Y el desarrollo de esto es colaborativo. Y después de que se hace ya todo este desarrollo y todo eso, nosotros tenemos un periodo que le llamamos como blackout, que es donde toda la información que recopilamos, ya nosotros la empezamos a trabajar y hacemos ya la presentación completa donde ya se van a estar presentando pues todos los renders y todo, pero en este proceso sí se estuvo trabajando el desarrollo de las plantas, el desarrollo de layouts, que son cosas que a veces en comercial no funciona así. O sea, en comercial nos esperamos y presentamos ya todo como un conjunto. Entonces, después se hace la presentación conceptual, ya que se aprueba, después se hace el desarrollo del proyecto arquitectónico y ejecutivo, y después de ahí se puede hacer la implementación. Y en el comercial, pues igual, es el brief, después se hace un levantamiento de las necesidades, porque si es, no sé, una cafetería, pues es entender exactamente qué tipo de productos van a tener, cuáles son las maquinarias, y es muchísima investigación del tipo de necesidades para poder que se haga un espacio que operativamente sea muy funcional. Después de ahí nos vamos a la investigación, que no solamente investigamos cosas locales, sino hacemos como un benchmark regional, nacional e internacional para poder ver como los puntos a favor o en contra de las cosas que están en el mercado. Y aquí el diseño se trabaja para un mercado. O sea, aquí el cliente muchas veces sí puede tener como un mood general y se puede respetar, pero si el cliente te dice, sabes que quiero hacer una tienda de dulces para niños y quiero que sea toda negra, pues es cuando dices, no, pues es que mi investigación del mercado me está diciendo que en Nueva York están así, que en China están así, que en México están así. Entonces, tú el diseño que tienes que hacer es para que el mercado lo acepte. Entonces, después de ahí ya se hace la presentación conceptual y después la implementación. Entonces, ahorita vamos a empezar con los proyectos personales, con un ejemplo. Este es un proyecto un poquito más arquitectónico, donde no se hicieron interiorismo, pero es más como el entender como los procesos de cuando es una casa, pues es entender muchísimo su contexto. Llegamos a la obra y pues ves ese terreno con esos árboles justamente en el centro y dices de que, pues sabes que están súper bien, hay que ver cómo los aprovechamos. Entonces se hace muchísimos ejercicios que, digo, no tengo los sketches de todo, pero se empezó a hacer como todo un proceso de ver cómo este terreno, que tenía un CUS muy bajo, que significa eso, que no puedes construir tantos metros cuadrados, lo puedes hacer para que se aproveche todo el terreno y pues tener como este gran patio central en la parte de enfrente. Y se empieza a manejar así, de esa manera, o sea, en un proyecto de una sola planta, en donde las mismas circulaciones interiores que pueden ver aquí en la planta, te sirven como para que todos estos espacios de el comedor y la sala se sientan más grandes. Así nos están desperdiciando muchos metros en circulaciones. Los únicos metros de circulaciones que tenemos en sí son estos al final de la recámara y aquí el acceso aquí con el recibidor. Todo lo demás prácticamente se vuelve parte del espacio. Y aquí es donde nos gusta muchísimo como arquitectos hacer énfasis de la importancia del interiorismo, porque el interiorismo no solamente es llegar a un espacio a diseñar dentro de cuatro paredes, sino es entender como todo tu contexto y desde la arquitectura ir planeando cómo vas a tener las sensaciones de esos espacios. Entonces, las conexiones con los árboles y con los remates que se pueden empezar a ver, se empieza a hacer ya el despiece de la casa y el acomodo en base a eso. Y estos remates que te van creando como diferentes experiencias dentro del sitio. Aquí procesos un poquito de obra, que también es muy importante en obra, pues validar muchísimas cosas, que si de repente la ventana no dio exactamente enfrente del árbol, pues son cosas que puedes ir ya detectando ahí en el sitio.
Y pequeños detalles como estos, alguna pequeña entrada de luz que te conecta con el piso de abajo, que es donde entras por la cochera hacia la planta donde está todo el programa, y tener como estas intenciones que de repente pues dialogan con el interior y con el exterior del espacio. Ahora sí nos vamos a ir por un proyecto que este sí es de interiorismo. Es un departamento que está en Torre Las Fridas y es un departamento en el que pues llegas y pues es un departamento que tiene unas vistas increíbles y pues la verdad pues ya tiene como toda la obra blanca, dígase pues los acabados en el piso, muros. Y es, pues, en este caso sí es el proceso de entender, pues, exactamente qué es lo que le gusta al cliente. Obviamente los clientes están a buscar en base a lo que has estado trabajando. O sea, si te busca alguien que quiere puras columnas dóricas y así, pues, igual y no hace sentido. Pero la idea es también ser como muy fieles a lo que tú vayas a estar trabajando y que tengas tu línea de diseño. O sea, por si te piden algo que no es lo que tú quieras, pues, no hay que estar haciendo trabajo que no te... pues que tampoco te guste, pues porque no le vas a dedicar el tiempo y la energía necesaria como para que salga algo de valor. Entonces, en este caso, pues la paleta de mood boards y todo se van trabajando con el cliente y se hace un estudio general de la planta, en donde muchísimas de las veces, antes de meternos en cosas de diseño o de mood boards, se tiene que acotar primero la experiencia en la planta y se desarrolla primero todo esto para ver las posibilidades que se puede tener en el espacio. En este caso, como pueden ver, pues está utilizando como un booth para poder meter un comedor muchísimo más grande. En la parte de atrás de la sala también una barrita para poder tener a más gente si estás viendo como algún tipo de partido. Y en este proyecto también había varios retos que tenían ya como muchos muebles de la recámara, es decir, entonces era ver cómo podíamos utilizar los muebles que ya tenían para integrarlos al proyecto que se va a estar diseñando. Entonces, por área, les vamos presentando, ya que está la planta congelada, intenciones por espacio, para que más o menos se aprueben como look and feel general. La idea obviamente no es agarrar algo, copiarlo como para que así quede, pero sí es para entender más o menos el camino de hacia dónde, si quieren colores claros, si quieren colores oscuros, si quieren madera, si no quieren madera, si quieren concreto, si quieren alfombras. Y en base a esto, pues ya se empieza a trabajar el proyecto. Y aquí es donde empezamos ya a meter nosotros como todo el tema del diseño, utilizando espejos muchas veces para ampliar los espacios y tener estos espacios que en un lugar donde iban a poder estar, no sé, como 12 personas máximo entre el comedor, la sala y la barra, pues pueden estar casi 20 y tantas sentadas. El uso también como de materiales cálidos, también porque como es más residencial, pues tienes que también tener este sentido como de calidez el espacio. Y siempre procuramos también como ponerle como este gesto como único a nuestros proyectos, en donde, no sé, alguno puede ser este cerámico verde que tenemos aquí, que es como artesanal, lo vamos y lo mandamos a hacer con un color específico del espacio. Y en ciertos aspectos vamos dejando como algunas cosas que sean como únicas del espacio. Aquí igual esta es una recámara en donde igual todos estos muebles ya los tenían, entonces es ver cómo podemos incorporar con algunos marcos con el mismo tipo de madera. Aquí este mismo mueble acompañarlo de otro mueblecito, una repisa que te sirva como vanity y poner este espejo en esta área que era como una columna que está forrada, que te da también un poquito más de amplitud y te da como esta visión de que tu ventana está más grande. Entonces es jugar así también como para sacarle todas las propiedades al espacio. Igual, en este tenemos algo súper chistoso que después cambió el tono de la madera, entonces estamos haciendo unas puertas en donde por un lado de la recámara la puerta está de un color y por el otro lado del pasillo está de otro. Entonces también tenemos esa libertad de cuando tú estás creando, tienes esa ventaja de con carpinterías pues hacer cosas que normalmente igual y no son normales, pero las puedes ir como utilizando a tu favor. Muy bien, y este es un proyecto que es la Casa Estudio del Desierto. Es un proyecto en donde nos pidieron diseñar una casa con un estudio de grabación que fuera complementaria a esta casa existente y empezamos a analizar cómo la arquitectura ya existente se trabajó de una manera diferente y con procesos donde en obras se iban decidiendo los espacios y la estructura, pues tiene como diferentes elementos.
Este es el terreno en donde está el proyecto, en donde empezamos a analizar, bueno, tenemos una pendiente, hay que ver cómo la vamos a trabajar, hay una vegetación existente que está increíble y que también era aprovechar para ver cómo se puede conectar el proyecto, esta casa estudio, lo más con el contexto, y teniendo ciertas limitantes también porque tenemos a un vecino del lado izquierdo inmediato y del lado derecho está la casa estudio existente. Entonces, parte de la petición del cliente era que nos enfocáramos mucho hacia el este. Tenemos como referencia, o sea, parte en el proceso de diseño de la casa, empezamos a tener varios referentes y estudio de precedentes como la casa de vidrio de Lina Bobardi, en donde lo que nos gusta de esta referencia es cómo tenemos esta planta libre en donde se respeta el terreno y luego tenemos este volumen que en su perímetro se abre hacia todo su exterior y mete un poco la naturaleza dentro de la casa con un perímetro bastante abierto con vidrios por toda la fachada. Y pues bueno, cuando estamos en el proceso de diseño empezamos a dibujar varios diagramas, trabajar con sólidos y vacíos, ver dónde queremos que entre la luz, ver hacia dónde queremos que se cierren ciertas áreas. Y también empezamos a trabajar en cortes, viendo, pues bueno, tenemos una pendiente que ya existe en el terreno y empezar a ver las posibilidades de tener un tipo sótano donde queremos que el estudio de música estuviera un poco más privado, la circulación vertical que estuviera un poco más abierta hacia el exterior. Y bueno, estos son procesos, la casa fue cambiando poco a poco, pero es parte de los procesos de diseño que empezamos a trabajar en diagramas, en cortes, que es muy importante para entender como la arquitectura y la unión entre lo existente y lo que se está proponiendo. En planta también siempre hacemos muchos diagramas para darle orden a todo el programa y aquí, por ejemplo, este era un ejercicio en donde empezábamos a modular el programa, los servicios de un lado, la cocina abierta hacia la sala y comedor y tener estos muebles fijos que son los que nos iban a dar privacidad hacia el vecino que estaba de este lado y hacia la casa existente que estaba en la parte norte y cómo se abre todo el programa hacia el este. Aquí tenemos la planta del sótano. Esta es la planta baja en donde vemos cómo se abre todo el espacio. Tenemos la cocina que tiene la vista principal hacia el este, cómo se une con la sala, un pequeño estudio que también el cliente quería para poder trabajar dentro del espacio y pasamos los servicios en la parte de atrás, donde también buscábamos protegernos. Entonces, si ven, tenemos como cierta protección hacia las áreas donde no queremos que tenga tanta conexión y se abre toda la planta hacia el este, con una terracita también en esta parte. Y en la planta alta está la recámara principal con el baño y un poquito más privado. Y otros de los requerimientos del cliente era tener una área de meditación que es como un medio nivel más arriba, que está conectado totalmente con el este y con la naturaleza y que también fuera un poco más privado de todo el programa de la casa. Entonces, este fue el primer ejercicio en donde tenemos una casa de 2 pisos con una estructura muy sincera. Todos los volúmenes que vemos aquí cerrados tienen un programa, entonces eso lo aprovechamos para darle cierto orden a la fachada y también siempre cuando tienes una distribución muy clara en planta se ve reflejado ya en la arquitectura del lugar. Utilizamos materiales locales, el pino local, una piedra que está en unas cuevas cerca del desierto. Entonces, era tratar de tener este ejercicio de que la casa fuera parte de la naturaleza. Aquí una render interior donde podemos ver la sala, cómo se mete toda esta vegetación al espacio y cómo esta media altura también nos da muchísimo más amplitud a esta área social con el área de la terraza. Pero, pues bueno, dentro del proceso de presentar al cliente y rebotar ideas y comentarios, al cliente se le hacía que llamaba mucho la atención esta casa, que quería que fuera como que un poquito más privada. Sí, aquí yo creo que es muy importante eso porque igual ya hay que platicarles un poquito sobre el proceso de más o menos cómo diseñamos las cosas.
Generalmente mucha constancia. Nosotros semanalmente tenemos talleres, ya sea dependiendo del proyecto, de 1 o 2 talleres por semana, y así es como vamos como aterrizando todo. Y todo es muy dinámico. O sea, nosotros empezamos a diseñar, como señorita Rebeca, todo el tema de las plantas, y van cambiando. De estas se hicieron como que 8 tipos de plantas distintas, y al final cuando presentamos el proyecto estábamos enamorados en otro nivel del proyecto, y nos gustaba muchísimo, y creíamos que era algo que pues sí, que funcionaba muy bien para el sitio. Y después el cliente, pues como que estuvo unos meses que nos dijo que estaba increíble y que todo, pero después nos dijo, ¿sabes qué? No era lo que estaba buscando. Les gustó muchísimo como proyecto, pero no para ese sitio. Entonces, si nos regresamos ahorita, más o menos a las... ¿Qué pasó? No. Nos regresamos a las referencias que nos habían pasado, pues eran unas referencias un poquito más orgánicas, en donde el contexto y el tipo de arquitectura que estaba en el lugar, pues era como muy tradicional. Entonces, en base a eso, nosotros empezamos a ver, no sé, aquí qué pasó ahora con mi PDF. ¿Qué onda con esta presentación? Qué estrés. Pues a lo mejor ya no te regreses y dale a acelerar. No, este trago. Bueno, les platicamos un poquito. Entonces el cliente prácticamente nos dice, no es lo que estamos buscando, queremos algo mucho más orgánico. Entonces, cuando escuchamos la palabra orgánico, pues decimos, ¿qué? O sea, como quiere algo literal, y nos mandó unas referencias que ellos dibujaron de una como imitación de la primera casa que les enseñamos, que es la casa donde hacen el estudio de grabación. Pues si quieres platicarle un poquito de cómo estuvimos trabajando esas decisiones junto con ellos. Pues en ese momento cuando presentamos, el cliente nos pide estos elementos como muy orgánicos, y era casi una copia igual a la casa existente. Es donde platicamos con ellos y explicamos de que pues no podemos copiar y pegar algo que ya existe, ¿no? O sea, teníamos un presupuesto, había ciertos requerimientos, entonces, como quiera, pues decidimos explorar, o sea, pedimos oportunidad para poder mostrarles otra exploración y buscar también las cosas que ellos querían, porque a lo mejor ellos en el proceso no sabían exactamente lo que querían y estaba como esta confusión, pero dentro de los talleres y estas pláticas con el cliente es donde empezamos a entender la raíz, qué es lo que en verdad quieren, ¿no? Que eso también es parte del proceso de los talleres y por qué sirven mucho para poder entender a fondo, porque a veces, aunque la primera casa se hizo con referencias y requisitos muy explícitos de queremos que sea de 2 pisos, queremos que tenga estos elementos, pues no, al final no les dio miedo, y como quiera seguimos explorando ya la segunda opción de la casa, que ahorita se las vamos a mostrar, nada más que tenemos un poquito de problemas técnicos. No sé qué pasó con la compra. ¿Pueden darle share de nuevo a su pantalla? Sí, a ver. ¿Sabes cómo se hacía el quick? No, cántales una canción re bebal. No. Ay, no, qué ansia. A ver. Es que no lo puedo creer. No, es que no podemos moverla a ningún lado. ¿No? No. Déjame, nos metemos en otra cuenta. No, aquí para no, porque no se lo tuve. Todo el contexto. Ok, o sea, bueno, les voy a platicar y luego ya les damos la sorpresa en lo que se arregla la presentación. Muy bien, entonces, pues bueno, presentando, también nos agüitamos mucho porque estábamos súper convencidos que era la mejor opción y el proyecto estaba súper padre y de que cómo había sido posible que no les haya gustado, pero luego entiendes que, pues, como quiera, si el cliente no está satisfecho y no era lo que buscaba, pues es ahí donde nosotros somos flexibles y decimos, bueno, vamos a hacer otro intento por platicar y entender en verdad qué es lo que quieren, ¿no? O sea, independientemente de que aunque te den referencias muy literales, pues a veces no es eso. Tú tienes que saber interpretar y conocer y analizar la información que te dan. Entonces,
En la segunda propuesta, que se la pueden empezar ahí, se la pueden imaginar, imagínense, luego se los mostramos a ver si es lo que se estaban imaginando. Desarrollamos el proyecto en una sola planta, ¿no? Entonces, todo el programa que teníamos lo desarrollamos en una planta, en un volumen que también estaba medio flotando en el terreno. Aprovechamos esta pendiente para hacer también este sótano, pero la parte de arriba, la planta baja, se desarrolla un poco más larga y nos empezamos a encontrar con problemas como pues los árboles existentes. Había 2 árboles que estábamos invadiendo un poco. Entonces ahí también otro ejercicio. Cuando ves que hay un problema dentro del proyecto, no lo tomamos como una oportunidad, ¿no? O sea, a pesar de que sea algo que parece que esté estorbando, siempre tratamos de embracearlos y ver de qué manera se acoplan y hasta hacen al proyecto más fuerte. Entonces, tomamos la decisión de incorporar los árboles que estábamos obstruyendo dentro de la arquitectura, y de ahí se desarrolla el concepto, parte del concepto de esta segunda opción, donde los árboles parecen que es parte de la estructura de la casa. Cambiamos las columnas a que fueran redondas, que fueran del pino, de los oyamales del desierto, y hacemos como esta extensión del volumen incorporado con columnas de madera que parecen que son pinos, que parecen que son parte del mismo contexto. Entonces, ahora sí necesitamos poder enseñar nada más. Denos unos segunditos en lo que nos conectamos en otra cuenta. Ese es el first point. Okay. Creo que lo que podemos intentar es, pueden salirse y después volver a entrar. Ok. No nos podemos ni salir. Sí, déjame, me voy a meter en otra computadora. Ok, te voy a estar mandando screenshots a tu teléfono, Alejandro, para que puedas ubicar unos iconos en tu pantalla. Ok. Ahí está. Allá, jaló. A ver. ¿Están viendo la pantalla ahorita o todavía no? No. ¿No? Igual se Okay. puede ayudar poniendo en el chat. Sí, damos un segundo. Nunca nos había pasado esas cosas de problemas técnicos. Parecemos acá adultos mayores. A ver. ¿Dónde está el Sky? Que se fue. Así se fue. Ahora tú cuéntales un chiste. Ahora les cuento un chiste. No, hombre, espérame, yo estoy aquí buscando la presentación. Una recomendación, que la presentación no sea mayor a 100 megas. En caso que sea mayor a 100 megas, puedes dividirla y si quieres mándame un link o si puedes subirla de nuevo y así ya la vamos a poder proyectar. Ya, a ver. Pues ahí se está viendo la pantalla. Sí. Mira, ya no está dejando otra vez compartir pantalla, nada más ahorita creo que tenemos que esperar a que se comparta. Bien. Igual si tienen preguntas podemos ir como que contestando. Si tienen algunas preguntas, si alguien quiere ir preguntando algo. ¿En qué slideamos? ¿Dónde está? Listo. Creo que ahora sí déjalo. ¿Sí se ve la pantalla? Está cargando. Listo. Regresó. Ah, súper. Bien. ¿En cuál le damos?
Para más que no nos acordamos en qué slide íbamos. Ahí está. Ahí está. Muy bien, entonces ya después Muy de bien. todo... Ahí está. Bueno, entonces se acuerdan del cambio y se acuerdan de lo que les platicaba que habíamos resuelto todo en una sola planta. Bueno, esta es la planta en donde se pone todo el programa. Entonces, empezamos a poner la huella con todo el programa y sus necesidades y estos son los árboles que teníamos que se estaban invadiendo un poco y como les platicaba, en lugar de verlo como un problema o como una debilidad, lo hacemos parte del proyecto y lo amarramos para que esté junto con la naturaleza. Y bueno, les platico un poquito de la planta. Tenemos un recorrido perimetral en esta parte para pues tener también como este tipo de terraza en donde puedan estar un poco más en contacto con la naturaleza. Y luego tenemos los servicios en la parte en el centro, las escaleras en el centro para ir al sótano. Y del lado izquierdo tenemos la recámara principal con el baño y el área de meditación, que era muy importante para ellos que estuviera aislada de la casa. Aquí ya no importaba que diera hacia el este, lo importante era que se pudiera desconectar de todo el programa para tener el menos ruido posible. Luego del lado derecho ya tenemos la cocina, en donde aquí se ve la proyección del árbol que forma parte del programa, y aquí tenemos el otro árbol que forma parte de la sala. Y bueno, aquí está la imagen ya del proyecto, en donde vemos cómo esta estructura, la estructura que se cambió del proyecto, es como una extensión de estos pinos, ¿no? O sea, que parece que forma parte del contexto, y cómo el uso de la piedra también lo utilizamos como basamento y que parece que nace de la misma tierra, ¿no? Este basamento que le da un poco de solidez. Y el recorrido perimetral en la parte de afuera, que pueden ver aquí, que es también como una conexión o un recorrido muy padre para estar con la naturaleza. En la parte de abajo está el estudio de grabación, que queda perfecto para poder aislarlo del sonido y tener un poco más de privacidad. Y también aquí del lado izquierdo hay una conexión independiente que ya existe para entrar al estudio. Entonces aquí en la parte de abajo, cómo se forma un tipo de pórtico, un tipo de cocherita, donde también se puede convivir muy padre con el exterior. Y ya vemos cómo la casa se mimetiza muchísimo más con el contexto a como teníamos la primera opción. De hecho, dentro de los ejercicios, pues quedamos enamorados con esta opción, nos gusta muchísimo más que la primera. Y yo creo que esta parte también de entender que no hay que cerrarnos cuando estamos haciendo un proyecto. Hay veces que uno piensa que era la mejor opción y que no hay manera que se mejore más el proyecto. Y en lugar de cerrarnos, nos abrimos con el cliente, seguimos haciendo ejercicios y pues resulta que terminó un proyecto muchísimo mejor que el primero que habíamos desarrollado. Que también aquí como aprendizaje también nos queda que mucho del otro proyecto fueron como muchas indicaciones literales del cliente. O sea, el cliente nos había dicho, en mi recámara yo quiero tener un cuartito que te pueda subir arriba, no sé qué. Entonces, al momento también nosotros de estar diseñando, ahí fue cuando entendimos que sí, aunque sea un proyecto personal, pues también tienes que meter también como un poco más de tu cuchara como arquitecto, porque si vemos esta referencia y la primera referencia que les enseñamos de la casa de vidrio de Lina Bobardi, pues tiene como muchas similitudes en donde es una casa de un solo nivel, en donde tiene un área que es como un basamento y también tiene como un sótano y luego estos como pilares que se mimetizan con el contexto. Entonces, ya para como estábamos en esta propuesta, ya ni siquiera teníamos esa casa de referencia, o sea, ya ni le teníamos a la vista, pero por estar respondiendo al contexto, resultó que quedó algo muy parecido y fue algo como que súper chistoso de, pues sí, entender muchas veces que aunque se estés diseñando para alguien, hay que empezar a revisar exactamente lo que necesita el contexto y de ahí partir para seguir con el diseño. Y pues los interiores prácticamente se quedan pues muy parecidos a lo interior, pero pues tenemos esta magia de que los árboles vienen y atraviesan el espacio y se vuelven como piezas claves dentro de la atmósfera general. Y que parece que es parte de la misma estructura de la casa. Del lado izquierdo decidimos meter las columnas de madera hacia el interior y ve cómo tienen este juego o esta armonía con los árboles en la parte de adentro.
Entonces aquí tenemos el interior de la cocina, en donde también vemos cómo estos árboles, este pino es parte, pareciera que fuera parte de la estructura de la casa. Y aquí vemos también, está muy padre esta imagen que se puede ver como esta fusión entre las columnas de Oyamal que se están proponiendo y los pinos ya existentes, ¿no? Entonces, se trata de ser lo menos agresivo posible y de tratar de estar en sintonía con el contexto. Que este cuarto es el área de meditación, que está completamente aislado de todo lo demás y que era exactamente lo que ellos pedían. Y luego, este es un proyecto de casas, unas casas muestras en donde nos pidieron hacer los interiores de las casas. Ellos ya tenían un diseño de fachadas, con varias opciones de materiales, y vemos el potencial de las casas, que es la distribución, el buen aprovechamiento de los metros cuadrados, la conexión que tienen con sus patios interiores estaba muy padre. Toda la iluminación natural que entraba a la casa también es algo que aprovechamos muchísimo. Y aquí está la planta, en donde pueden ver, pues tenían una distribución muy eficiente, con un patio que intentamos, o bueno, más bien que logramos integrar hacia el interior de la casa. Y bueno, pues aquí también una paleta de materiales, de más o menos qué es lo que el cliente quería. Y aquí ya vemos el interior de los departamentos, en donde también empezamos a explorar nosotros con materiales cómo podemos hacer o experimentar con espacios como, por ejemplo, el espejo en la parte de arriba que da un sentido de infinito de la sala, la integración del landscape hacia el interior, que también hicimos el landscape del proyecto. Ya en las recámaras, cada uno de los detalles, los muebles, sillas, o sea, que en estos proyectos, pues entregamos todo. Sí. Y esta es otra casa que igual son los mismos metros cuadrados, pero con una disposición diferente, en donde también, pues es importante ir a sitios siempre, ver la casa, sentir los espacios, saber cuáles son sus potenciales. Aquí lo padre de esta casa era que la sala, comedor y cocina se integraban muy padre hacia el patio. Y pues bueno, aquí ya vemos los interiores, en donde también lo fácil, como en esos proyectos es, pues compras todos los muebles y montas el interior. Y nosotros yo creo que vamos un poquito más allá de eso, en donde nos metemos a diseñar estos elementos que complementan los muebles de interior, hacemos toda la carpintería es diseñada por nosotros, hacemos este elemento de poder ocultar la televisión de la sala, el diseño del escritorio, que también es flexible, un segundo, ahí está, de estas, como este panel que es flexible a las necesidades de los niños conforme vayan creciendo. Y bueno, este es otro. Y pues sí, mira, estos clientes de Eucali, pues prácticamente sí es un cliente, pero en sí ellos no son el usuario final. Entonces también es importante porque este proyecto es como una mezcla entre los proyectos comerciales y los proyectos personales, porque estás diseñando para una persona pues que no sabes quién va a ser. Entonces, igual, aquí se hace como un análisis de mercado súper grande de ver cómo están el resto de los departamentos y casas muestras de la zona, ver más o menos lo que la gente busca y también diseñar como en base a eso. O sea, si vieron en las fotografías anteriores, la idea es que este espacio no se vea como un espacio como tan elegante, pues porque puede ser algo que puede causar miedo. Si estás comprando una casa de cierto presupuesto, pues no puedes llegar a ponerle estos pisos de granitos o estas cosas como tan caras porque no van a hacer como este match con el cliente. Entonces, este es otro ejercicio que les hicimos también a los Ducali, en donde nos dicen, vamos a hacer de unos departamentos ahora el penthouse, y este es el penthouse. Es un penthouse que tiene 3 recámaras y nos dan esta planta y inmediatamente detectamos que hay un problema con el tema del comedor. El comedor es como para 4 personas y pues podrías tener a 5 o 6 personas viviendo en esa casa fácilmente. Y luego el tema de las circulaciones. Al momento de tener el comedor ahí, pues prácticamente esa circulación, si están sentados, pues no existe ni para subir al piso de arriba ni para ir al área del baño y de las recámaras. También detectamos la sala, o sea, tenemos una sala donde te caben 3 personas
para tener como este acceso a este pequeño balcón que está ahí al lado de la cocina, pero pues enfrente también tenemos una terraza, entonces también detectamos que tiene que haber una sala pues apta como para el tipo de familias que la va a estar habitando. ¿Y cómo puede ser posible que una casa de 3 recámaras tenga una sala para 3 personas? Sí. Entonces, el piso de arriba lo vimos bien, o sea, también tenemos una recámara principal y una terraza. Entonces aquí el ejercicio, más allá que solamente hacer un proyecto de decoración, que eso es algo que también tienen que tener mucho cuidado cuando estudian diseño de interiores, es decirle a la gente que no, o sea, ustedes no van a estar llegando a decorar un espacio, o sea, las intenciones de diseño van mucho más allá que una decoración, o sea, decoración sería llegar al espacio, comprar una mesita, poner un candil y fuera de eso. Entonces, en este caso, nos fuimos más allá del propio interiorismo y les modificamos la planta. Como pueden ver, aquí tenemos, cerramos el tema de la ventana que daba hacia el balcón de atrás, porque ese balcón, pues es más como es un balcón secundario, tenemos una terraza enfrente. Entonces, se queda la pura ventana, pero no es de piso a techo. Y ya podemos acomodar una sala en L grande para una familia con una opción de unos banquitos que pues pueden hacer un espacio mucho más agradable. Igual el tema del comedor, hicimos ahí unos cambios arquitectónicos del proyecto para poder que el pasillo quedara mucho más franco de la entrada hacia el área de las habitaciones y así también se puede poner como un booth y un comedor para poder tener un comedor mínimo de 6 personas en ese espacio. Igual aquí se hace como las referencias del mood, de cómo tienen que estar los materiales. Es un híbrido entre algo como medio elegante y clásico y algo como más juvenil. Y es así que se empieza a desarrollar el proyecto. Entonces, como pueden ver, a comparación del proyecto que tenían, ya tenemos en forma una sala, tenemos también un comedor. Se utiliza el tema de madera como para generar este tipo de calidez en el espacio. Después tenemos como algunos elementos como de la repisa con el espejo en la parte de arriba, de nuevo como en la casa para crear esta amplitud. Y del lado de la sala también se pone este otro espejo negro para también dar como esta profundidad en el espacio. Que muchas veces también las personas les pueden decir que es que el negro te hace mucho más chico el espacio, pero si lo utilizas en solamente un muro o en algo de remate, te da mucha profundidad. O sea, como que se pierde el límite espacial visual y te da como pues sí, o sea, te da como esta profundidad a vista. Y en la parte de las habitaciones, pues prácticamente igual los mismos elementos, maderas, muebles un poco más bajos para que se sienta más amplio el espacio. Igual en este tipo de proyectos también te puedes dar el lujo de, como no es un espacio que se va como a habituar tal cual, pues puedes hacer como algunos gestos que no normalmente harías en un departamento que se está usando, pero que te da la impresión de que el espacio es muchísimo más grande. Igual aquí referencias de este cuarto, las primeras que nos pasaron, donde estaba el escritorio era un closet y luego ya la recámara te queda pegada al muro, entonces aquí hay que buscar, con referencias encontramos este tipo de solución en donde el closet lo empotras a la pared y metes la cama y así pues el closet ya te queda dentro de ese mismo espacio y todavía tienes un espacio para meter un closet y la percepción obviamente del espacio es muchísimo más amplia. Y pues pequeños gestos ahí que es como un cuarto más como para un adolescente, empieza a tener ahí también un vanity y un área de estudio. Y el cuarto de los niños igual, también un cuarto, en vez de tener 2 camas, pues se pone una cangurera, una cama cangurera y se empieza a hacer pues todo este mobiliario como único para el espacio para que embone súper bien. Ahora nos vamos a pasar ya al tema de los proyectos comerciales, en donde igual aquí el proceso, como les platicábamos, era pues bastante diferente. Este primero pues es como analizar pues qué son los tacos. Nos llegan y dicen queremos una taquería y es entender pues que los tacos es pues el platillo nacional de México y todo el mundo lo reconoce con eso y lo consideramos como una gran victoria de la cocina mexicana. Otra de las grandes victorias es la Revolución Mexicana, de cuando realmente ya dijimos, ¿sabes qué? Nosotros somos México y queremos ser independientes. Entonces estudiamos qué estaba pasando en la Revolución y encontramos el movimiento del estudiantismo, que es un movimiento que era como muy gráfico y muy tipo brutalista, porque muchos de los mensajes que se daban de la guerra eran por medio de gráficos, porque había muchísima gente que no sabía leer, entonces era como se comunicaban pues las batallas y los informes. Entonces, de este mismo movimiento, agarramos algunas tendencias como gráficas para el espacio, ya que igual es un proyecto que no tenía como mucho presupuesto y era de ver cómo en un espacio donde no le invertimos muchísimo en materiales, podríamos como generar algo de impacto. Entonces se decide hacer como esta gráfica, eso se trabajó en colaboración con Nora,
una amiga mía, en donde igual se agarran las propiedades de las cosas industriales de Monterrey, cosas de la guerra, ven un poco de ferrocarriles y estos gráficos que se pretenden implementar en el espacio. Y también en el mismo espacio, la idea de tener como esta mesa comunal, que es como las mismas mesas en las que los revolucionarios comían. O sea, ellos llegaban y en una iglesia haciendo como estos banquetes de estas mesas y todos se metían ahí, generar como este tipo de comunidad y empezar a explotar ya en base a un proyecto de puros muros de blog súper económico, la idea de una marca que esté grabada en el espacio y que le dé toda la identidad al mismo. Entonces este es el render ya que se presenta, en donde tenemos ya la taquería y pues todo este tipo de gráfico que te envuelve y las fotografías ya de cómo queda. Igual aquí algo que nos gusta muchísimo son los procesos pues, más artesanales que existen en México. O sea, hay muy pocos lugares donde igual y un rótulo aquí te sale mucho más barato que si quieres rotular algo en Alemania o en Estados Unidos. Entonces, es aprovechar muchísimo la mano de obra que tenemos para poder darle como este punch y este toque único a nuestros proyectos. Este segundo proyecto es Tipia, que es un ecotianguis. Prácticamente aquí es pues estudiar qué es eso, o sea, qué es esta nueva moda que se está viendo de pues, ser súper sostenibles y de ir a comprar cosas que no tengan empaques para que tú te lleves tus propios toppers. Y al momento de estar haciendo la investigación, nos dimos cuenta que los aztecas han sido la única civilización cero desperdicio en la faz de la Tierra. O sea, literal, en las épocas de Moctezuma, había estas leyes en donde si te habían tirando cosas, literal, hasta te podían matar. Entonces, reciclaban hasta orina, hasta popó para fertilizantes. Entonces fue que qué extraordinario que esto que estás haciendo de que es como para tu proyecto de sustentabilidad, pues lo tenemos en México de la historia y pues lo dejamos ir. Entonces se estudian sus procesos y su tipo de arte y de ahí se genera pues esta marca, que es una marca que es como pues muy, muy ruda, en donde tienes como unos colores un poco más desaturados, como las tintas que se usaban en esa época y pues estos como glifos más como de la época. Y ya para el tema después del espacio, ya que tenemos esta implementación, empezamos a ver pues qué es un tianguis en sí. La plaza es esta plaza que es hecha de contenedores, entonces pues hasta quedó porque son contenedores reciclados y queda pues perfectamente que pues se están reutilizando hasta el tema de la arquitectura para poder darle el orden. Entonces ya en el espacio tenemos como este espacio que es como pues, un choricito. Entonces la idea es pues tener como todo acomodado en las esquinas para poder que el tema de la circulación quede pues justamente en medio. Y se empieza a hacer un análisis del tema del tianguis en México, donde nos damos cuenta que al momento que llegaron los españoles, pues prácticamente nos sacaron de las infraestructuras que teníamos y a los mexicanos los lanzaron en la calle. Ellos se quedaron con el tipo de mercados y todos los demás tuvieron que salir a la calle. Entonces, estudiar esas estructuras que son como nada más como sobrepuestas de herrería con estas lonas, el color rojo que es muy importante, estas rejillas que son estas rejillas muy flexibles donde puedes estar como colgando producto y en base a eso se diseña esta retícula de interior del mueble pues para hacer algo único. Como no tenemos mucho espacio para intervenir, pues prácticamente el producto en sí y la estantería tenía que ser lo que le diera como este carácter al espacio. Entonces nos juntamos muchísimo en todas estas uniones, que son las mismas uniones que vemos en los mercados, y al momento ya que lo pones, pues te da como ese feel, que de repente también se puede ver medio japonés, y ahí también fue cuando nos dimos cuenta que muchas de esas uniones japonesas fueron las que se usaban porque son las más básicas y por eso se siguen usando, son las cosas más sencillas que puedas hacer en cuanto a uniones de madera. Y pues bueno, se empiezan a integrar ya las rejillas, y empezamos ya a tener como un producto de estantería único para que el espacio pues tenga como, aunque sea como muy chiquito, tenga como esta personalidad. Y ahora Pure Chic, este es otro proyecto en donde igual nos hablan, tienen este local en Palacio de Hierro y nos dicen, nos vamos a mover de local y queremos hacer un cambio de imagen para el local nuevo. Entonces vemos esto y pues vemos que es un local que no tiene pues absolutamente nada, la marca no responde a nada, el espacio no responde a nada, y es aquí de cuestionarnos pues qué es lo que buscan. Entonces ellos lo que buscan es tener un espacio donde puedan recibir a señoras mayores, a señores, a mujeres jóvenes, a un hombre joven, a una niña, a un niño. Entonces prácticamente es un lugar donde pues tiene que recibir a todos. Entonces
diseñar para todos en un espacio que es pues, algo tan común como un espacio para irte a cortar el pelo, pues es algo complicado. Entonces, en base de la investigación, nos topamos con el yin yang, que es como pues, este elemento que son como cosas distintas, pero que se complementan, de poder hacer un espacio que pueda servir para todo tipo de personas, que al momento de que estén en un mismo espacio, pues se puedan complementar. Salud. Gracias. Entonces la marca pues prácticamente es esto, nos agarramos de esto y hacemos unas cosas súper contrastantes y es una marca muy limpia, en donde igual también eso se trabaja con marca y espacio para poder que el posicionamiento sea muchísimo más grande, y en arquitectura pues es algo que prácticamente es como muy lógico, o sea, lo ves y la mitad de tu salón es blanco, la mitad es negro, uno puede ser un poquito más masculino, un poco más femenino, pero los dos responden a pues, el tipo de personalidad que tengas. O sea, si tú de repente te quieres ir al lado que está más oscurito porque no quieres que te vean tanto, pues te vas a ese lado. Y el juego de los espejos internos y de todos estos reflejos nos empiezan a dar como esta magia pues, del yin yang, en donde un espacio contrasta completamente con el otro, pero se empiezan a encontrar en estos momentos. Entonces aquí es donde igual mucha de la fuerza del espacio se logra a través de la investigación y de estos gestos y no necesariamente de referencias. O sea, para este proyecto en particular fue un proyecto donde por más que buscamos referencias como que no encontrábamos algo donde nos pudiéramos como arrancar y hacer algo. Y fue más de la investigación y estar como haciendo las pruebas que llegamos a esta solución. Bueno, y ahora les platicamos un poquito del comedor de Barrio W, que es una de las amenidades del proyecto de la Torre del Centro, en donde empezamos también a ver cómo se vive un barrio, cuáles son los elementos que lo conforman. Un arquitecto que trabajaba con nosotros tuvo la oportunidad de tomar la fotografía del lado izquierdo, donde podemos apreciar un poquito como de la esencia del centro, de las casas, de cómo entra la iluminación, las texturas, los colores, y pues bueno, también la vecindad del Chavo del Ocho, ¿no? Que es como que creo que todo el mundo lo vimos. Y empezamos a ver también este tipo de celosías y materiales que se viven en los barrios, y analizamos el espacio vecinal, ¿no? Este espacio de encuentro donde convergen inquilinos y diferentes visitantes que animan a convivir y compartir experiencias como cocinar, bailar, jugar, juegos de mesa e incluso relajarse y disfrutar de un atardecer. Entonces, entendemos que la cocina es más que un espacio para cocinar, sino es un espacio de convivio, en donde también dentro de las casas, pues es como un espacio muy importante en donde está toda la familia reunida, y tratamos más bien diseñamos una cocina que agarra estas texturas de referencia como la talavera, y pues también analizamos un poco como las actividades que suceden dentro de las vecindades, el Chavo del Ocho ahí jugando cartas, y etcétera. Muy bien, entonces también dentro de los procesos de los proyectos hacemos como una paleta de materiales para entender cómo va a estar formada la atmósfera del interior, y en el de barrio pues entendemos que ya existe una estructura existente, el uso del ladrillo que ya estaba implementado dentro del proyecto en el que fuimos parte del proceso antes, al inicio del proyecto, materiales, un cerámico que también ya estaba definido dentro de las amenidades, y empezamos a implementar la talavera como textura y acabado importante en la cocina, y siempre el uso de la vegetación, que es algo que nos dimos cuenta en el análisis de las vecindades, de cómo siempre es parte estas plantas que van habitando el espacio como de manera muy espontánea. Entonces aquí vemos un render de la cocina, en donde podemos ver en el centro el uso de la talavera como centro de la cocina, y también el diseño de varias disposiciones de programa en la planta, donde tenemos programa para una mesa comunal, una barra alta, en donde puede estar gente que a lo mejor va sola, o aquí está el render de la mesa comunal. Vemos de repente cómo empiezan a aparecer estas macetas y esta vegetación de una manera como espontánea. Y otro tipo de formato, pues ya unas mecedoras para tener como referencia a estos pórticos que pareciera que estamos en el exterior. Y también booths
en esta parte de la cocina, que son ya para áreas un poquito más privadas, que si va más gente y quieren tener un poquito más de privacidad, pues se puede ver ahí. Bueno, ahora vamos a platicar sobre Spaveggi y otro tipo de procesos que igual y a veces no son como tanto de investigación. Este proyecto sí es un proyecto que nos llegó como de rebote. De repente el cliente nos contacta para decirnos que estaba trabajando con unos arquitectos, pero que le entregaron literal y nos los enseñaron como un copy-paste de varias intenciones de Pinterest y pues había quedado algo, la verdad, como súper desafortunado. Entonces aquí, como tenemos muy poco tiempo, es un proyecto que ya tiene como una marca bastante fuerte, un branding muy bien hecho y el producto es muy único porque es como este tipo de espagueti, pero que está hecho en base de verduras. Entonces queremos hacer como una alusión directamente al producto porque pues es algo como súper diferente. Entonces nos topamos con este tipo de arte en donde hay como este uso de estas cuerdas y pues vemos de que pues cómo lo podemos utilizar en el espacio. Ya después haciendo referencia, vimos también que ya existía como el uso de algunas cuerdas en el interiorismo, pero pues es algo que adaptamos para la marca. Entonces prácticamente aquí tenemos como el uso de estas cuerdas, que prácticamente es este espagueti, y luego el interior también se diseña el mobiliario junto con Gonzalo Baxter y con los patrones para hacer como alusión a todo el tipo de proteínas que están pasando adentro. Entonces, igual, para este tipo de proyectos que son comerciales, la idea es sí trabajar algo que sea como súper único y que pueda ser replicable. Entonces, es por eso que si aquí estamos utilizando un recurso, que es el recurso de las cuerdas, que ya es algo que se usa, pues hay que ver cómo lo complementamos con otras cosas, como el tema del mobiliario, que es como súper único y que es como súper protagonista dentro del espacio. Aquí vamos a platicar también un poco sobre el proceso, porque hay muchos proyectos que durante el proceso de construcción, si no se alcanzó a definir al 100 el proyecto, es muy importante estar ahí para ver cómo va a ir como surgiendo este espacio. Entonces, estar ahí pegado en la obra, revisando que todo esté saliendo bien, hacer las pruebas de colores, que también es muy importante, porque una cosa es verlo en papel y otra cosa es verlo como ahí en físico. Y empezamos a ver también la magia de los huesos que están como atrás de toda esta obra que ya ves como terminada. Para el tema del mobiliario, pues igual, es hacer como todas las exploraciones y los talleres para que la ergonomía funcione. Si es una cosa de herrería que te va a durar muchos años, pues tiene que estar muy bien todo el tema de los ángulos para que sea algo cómodo. Y luego también nos encontramos con que de repente tenemos que hacer unas soluciones de cómo vamos a colgar estos polines de madera en la parte de arriba o estos tablones de madera en la parte de arriba de la losa de una manera que no se vea tan mal, pero que nos deje espacio para las cuerdas y que se puedan amarrar las cuerdas. Y dentro de nuestro mismo equipo de herreros, el herrero llegó y de que, pues mira, aquí le podemos hacer esto. Hizo una solución como súper básica que no se nos había ocurrido a nosotros. Y pues es algo que funciona súper bien para el espacio. Ya también el tema de las cuerdas, de estar como ahí pegados en la obra. Nosotros habíamos mandado una especificación, pero digamos, y las cuerdas las empiezan a amarrar como de esta manera y con una grapa, pues se ve horrible. Entonces, no, pues aquí lo que queremos es que sea como sincero todo esto, que es estar presentes para hacerle la muestra de cómo tiene que estar el nudo, de que por más de que esté el nudo, sí agarrarlo de esa manera. Y ya todos estos detalles también de arriba, de cómo se da la vuelta, pues son cosas que igual y pueden parecer como muy pequeñas, pero al momento de ya verlo en conjunto, pues es lo que arma. Como todos estos detalles y estos pequeños detalles son los que arman que el proyecto pues se vea que está bien ejecutado. Y bueno, aquí ya unas fotos finales de cómo queda el feel general del proyecto. Igual también el ambrín del muro, aunque sea madera, pues también se le da el mismo grosor de la cuerda y sigues teniendo como esta verticalidad en este espacio para que pues, parezca que las cuerdas también están ahí de ese lado sin sobresaturar el mismo. Muy bien, ahora les platicamos un poco de la Plaza de Barrio W, que es otra extensión del proyecto, como les habíamos dicho en un principio. O sea, nuestro alcance había sido uno, pero se empezó a extender, y esto es una parte del proyecto que nos gusta muchísimo. Bueno, aquí está el mapa de dónde está ubicado Barrio W. Hacemos un estudio del contexto de qué es lo que pasa alrededor de la torre, cómo se utilizan los espacios públicos, cómo se utilizan las banquetas, qué tipo de comercio es el que está alrededor del proyecto o en el centro, y cómo se comportan los espacios públicos, qué pasa abajo de la sombra. O sea, también hay una necesidad muy grande en Monterrey para tener o estar en espacios públicos, estar abajo de la sombra por la temperatura que tenemos en la ciudad. Y pues bueno, empezamos a analizar estos espacios.
entramos en el proceso de referencias, de buscar precedentes que puedan alimentar el proyecto y empezamos a ver ciertos elementos o espacios como en el Highline de Nueva York, en donde tienen esta escalinata, que es un espacio que puede dar pie para que puedan surgir eventos o simplemente el día a día, cómo se utilizan, ¿no? No necesariamente tiene que haber un evento para que haya actividad. Y las plazas en Zacatecas también, como de repente estas escalinatas dan oportunidad o dan pie a que puedan suceder eventos y no sé, como varios puntos de encuentro. Y yo creo que algo aquí, nomás a recalcar importante, es que la solicitud no fue que hiciéramos como un espacio público, o sea, es parte de la investigación como súper importante. Estás haciendo este edificio en el centro de la ciudad y la verdad esta desarrolladora sí ha sido como mucho más respetuosa. Ahorita Roy les va a platicar un poquito sobre las conexiones que existen dentro de la misma ciudad, pero la necesidad era, yo necesito un espacio de consumo, necesito una plaza comercial. Entonces ya dentro de la investigación, al momento que entras con ese chip de quieres hacer una plaza es nosotros decir, ¿por qué otra plaza? O sea, Monterrey está repleto de plazas, todas están quebrando, más ahorita con el tema de COVID, que pues desgraciadamente muchos comercios pues han estado teniendo que cerrar. Es cómo lo hacemos para hacer que esta experiencia pues, sea algo diferente, o sea, que no sea un espacio donde va a ser un restaurante, sino va a ser un espacio que el mismo edificio le está regresando a la ciudad pues por prestarles este espacio de que llegaron a edificar en ese punto, y ahí es donde metemos como el tema de generar un espacio público. Y de hecho también parte de lo que el cliente había pedido era como una instalación de arte, o sea, ni siquiera era como la plaza. Para ellos la plaza ya estaba resuelta, pero querían como, queremos este elemento que llame muchísimo la atención y que sea el diferenciador de todo el proyecto. Para las fotos de Instagram prácticamente. Queremos algo instagramable, ¿no? Que eso es algo que siempre nos preguntan. Siempre piden, y es como que sí, pero ok, puede ser instagramable, pero tiene que funcionar, ¿no? Entonces, bueno, esta es la planta del proyecto. Sabemos que pues es una torre que tiene estacionamiento y son 2 torres de departamentos, pero el potencial del proyecto de Barrio W es que tiene esta conexión peatonal de Washington con Arreola, y después tenemos este callejón que lo llamamos como Callejón del Arte, que conecta Escobedo con el centro de la plaza, y entonces ya hay como cierto respeto hacia el peatón y no se vuelve como un bloque que estorba, ¿no? Sino que da la posibilidad de atravesarlo y que le regala estos espacios también para poder convivir. Entonces aquí tenemos el esquema de la conexión peatonal del proyecto, y en esta parte tenemos la plaza en donde ya empezamos a desarrollar y a ver cómo queríamos que se comportara, de qué manera íbamos a diseñar estos espacios para que fueran como un regalo. Pues es un espacio semipúblico porque pues se le regala a la ciudad y como un tipo de descanso de espacio público. En este proyecto colaboramos con Jorge Diego Etienne, en donde el equipo pues hizo una exploración de las bancas que se utilizan en los espacios públicos, y empezamos a ver, pues bueno, una banca también analizar de que pues no nada más es para sentarse, es una banca en donde se contempla, en donde se espera, en donde te pones a platicar con otras personas, en donde se puede volver como un punto de reunión y un espacio de convivencia. Y estos son algunos bocetos de los elementos que se diseñaron para la plaza, en donde también este tipo de elementos, por más pequeños que parezcan o que son insignificantes, le agregan mucho valor, porque pues son elementos que le vas a ayudar a la gente para que pueda comer, trabajar, también se vuelve como espacio de reunión donde puedan compartir. Este es el proyecto de la plaza. Bueno, cambió un poco, pero la esencia es más o menos la misma, en donde hacemos estas escalinatas que se desarrollan en la parte derecha del proyecto para conectar con el segundo piso de la plaza. Normalmente las plazas comerciales se conectan de un piso a otro con unas escaleras de servicio o con un elevador. Entonces nosotros vimos el potencial de poder conectar el primer nivel con el segundo a partir de estas escalinatas que nos dan y ofrecen un espacio para todas estas actividades que habíamos hablado, ¿no? De convivencia, para estar, para compartir, para esperar. Y también ponemos estos árboles
por la importancia de la sombra que hablábamos hace rato, ¿no? De que en Monterrey, pues, para convivir se necesita estar en la sombra en la mayor tiempo del año. Y también desarrollamos un proyecto de paisaje que se va también implementando conforme cada escalinata y cómo de repente estas mismas bancas se van teniendo fusión con el landscape del proyecto. Y más allá también del puro diseño como arquitectónico, también mucho fue la investigación primero de las plazas comerciales, de qué pasa con estos segundos niveles de las plazas comerciales, y también fue lo que quisimos como atacar. O sea, hicimos muchísimos ejercicios y estábamos, la verdad, como súper trabados con el proyecto, porque lo estamos manejando como en dos fases. O sea, la fase que está en la planta baja y luego la fase que está en la planta alta. Y la integración de estas dos, pues, se estaba volviendo como súper complejo. Hasta que después pues pensamos de que, ¿sabes qué? Hay que conectar de una manera como mucho más directa a la segunda planta para que también, pues, sea mucho mejor para los locales que están arriba, porque luego siempre estos lugares, de hecho, hasta la renta es muchísimo más barata porque no es accesible. Entonces, al momento ya de generar como esta escalinata, podemos tener esta posibilidad de conectar directamente, y es algo que nos ayudó para integrar el proyecto, y se generan esos espacios que si quieres tener, no sé, a la mitad de la escalinata a alguien tocando música o algo que sirva para toda la plaza, pues está funcionando como para el área arriba y el área abajo también. Y lo que les platicábamos al principio, ven esta estructura que es la existente ya del edificio, pues lo que se nos había pedido era intervenir esta estructura, ¿no? De queremos un tipo de arte o que una bola, un mundo un graffiti, sí, cosas muy extrañas que luego pues igual les decimos, el cliente te pide algo, pero dentro de la investigación y del análisis de qué es lo que le iba a mejorar y dar el potencial a la plaza, pues no era la estructura, no era otra solución. Y también estuvimos en el diseño de las fachadas del comercio, en donde pues sí ya teníamos el ladrillo como material muy presente dentro de toda la torre, cómo lo podemos implementar en las fachadas del comercio para que también no sea la típica plaza comercial donde todo tu frente es spam y es como mucho cristal y anuncios. Y muchos anuncios, y empieza a ser como, sí va tu anuncio, pero va con cierto reglamento, y ya pues la magia de cada local pasa al interior, ¿no? Y bueno, este es otro proyecto, se llama Del Barril. Prácticamente es un proyecto de un cliente que tiene una cervecería y quiere poner un taproom, que es este espacio donde consumes puras cervezas de barril, como en el almacén. Entonces es un producto en donde se hace un análisis general primero de la marca y se decide hacer un proyecto que sea como muy afine a una experiencia tipo de jardín o de terraza. Entonces se empiezan a investigar como los patios. También igual esta misma imagen que ya vimos, pues desde los aztecas los patios es algo como súper importante. Se utilizaban para agricultura, como para también oxigenar y ventilar las casas. Entonces, tenemos como esta referencia del patio que pues lo hicimos muy mexicano también a la llegada de la arquitectura española, que es una arquitectura muy, muy mora, en donde tenemos también estos espacios centrales, y en estos patios empezamos a tener como muchas cosas como estos pórticos y estos espacios de convivencia que se hacen súper únicos. Entonces, las materialidades de barro y todo esto que lo incorporamos muy bien a la arquitectura mexicana, pues responden directamente a pues esta vida que se vive como en el exterior y tiene como esta dualidad de que todos los espacios conviven en un mismo centro. Entonces prácticamente agarramos como ese feel, y igual y también hay unos proyectos donde el diseño per se de un concepto igual y no tiene que ser tan fuerte. O sea, al momento de estar como haciendo algo que es como un bar, salirte nada más del típico bar oscuro con materiales ya es como un decir como muy grande. Entonces, igual y tiene que ser algo en donde el mismo producto sea como mucho más protagonista y pues recrear como este espacio, este jardín. Entonces tenemos este espacio donde en planta lo ordenamos perfectamente, que pueden ver que toda la visual de todas las mesas dan hacia el fondo, que es como pues este barril, este centro, en donde lo importante es tener como esta conexión con la persona que te va a estar sirviendo, en este caso que es el barrilero, y en sí el look and feel general es como esta terraza, o sea, traer la terraza también al interior para que se sienta como pues súper refrescante el espacio con mucha luz y que haya pues este espacio donde pueda haber como muchísima convivencia.
Y bueno, aquí tenemos otra torre. Esta es una torre Tech. Es un proyecto que está ahí en Eugenio Garzazada, súper cerca al Tecnológico, a contraesquina del Tecnológico. Y es un proyecto que ya existía. Entonces empezamos también a investigar un poco sobre la zona, sobre el tech, sobre la arquitectura moderna del tech y cómo esta arquitectura se fue como empapando en el resto de la ciudad con el tipo de las materialidades, con las celosías, con más o menos, pues sí, estructuralmente cómo se estructuraba todo como súper sincero, pero también detectamos que después a la gente como que ya no le gustó tanto este look y casi, bueno, la mayoría de las casas que eran de ladrillo las pintaron de este beige, o sea, como con una moda donde todo el ladrillo como que lo desaparecieron de muchas cosas y se vuelve como pues este espacio que es como un poquito más neutro. Entonces, con eso en mente, vamos al terreno y nos encontramos con esto. Es un edificio que se quedó en obra negra y la idea es pues atacar este edificio de una manera en donde respetemos obviamente todo lo que está por temas de presupuesto y ver cómo lo podemos mejorar para mejorar la calidad de los espacios. Entonces, analizando ya lo que habíamos dicho de la zona, tenemos como paleta de materiales el concreto que ya está existente, unas maderas claras y el ladrillo, pero en un color un poquito más beigecito, no tan rojo, para poder tener como esta relación con el espacio. Y bueno, ya al interior, pues estos espacios son como para renta de depas para estudiantes. Entonces son pues unos espacios donde también queremos generar mucha comunidad, que se siente como este espacio más urbano, donde el mismo uso de la fachada también exista y que también se vea al interior. Y esto mismo nos da como mucha textura. Y lo demás, pues prácticamente son diseños de muebles hechos a la medida que nos dan como esta magia y de repente también con la posibilidad de que si quieres cerrar tu cuarto, tienes como estos paneles que puedes ir moviendo para poder cerrar los espacios. Aquí está ya un render de cómo quedaría la torre. Y también el diseño de las amenidades que se trabajaron en la parte de arriba, en donde igual también las mismas materialidades que se estaban usando para el interior y todo, pues son parte como esencial del espacio. Y aquí igual también esta parte de la terraza en la parte de arriba es entender cómo podemos generar estos espacios como estos fire pits o estas bancas perimetrales donde tienes también como algo de vegetación para poder incorporar todo esto dentro de la experiencia del uso. Ahora tenemos este proyecto, que es un proyecto que acabamos de entregar, que es un Scoop de duendes. Scoop es una marca de nieve, de yogurt congelado, que tiene un branding que es como súper potente, con colores muy deslavados, medio de la época de los 40, 50. Y esta marca ya tiene un local ahorita, tiene un local en la Arboleda, pero nos buscaron porque la verdad como que no habían quedado muy contentos con el proyecto, ya que sentían que había como mucho de todo. O sea, tenían el piso hexagonal, después este tratamiento de muros que como textura está bien, pero era un muro que les costó muchísimo porque todo es madera y luego lo pintaron. Después tienes el tema de la barra, que es un cuarzo que ni parece cuarzo por el tipo de color que le pusieron y luego estas líneas. Entonces, era un espacio donde pasaban demasiadas cosas y aquí es donde les decimos que es muy peligroso estar usando como cosas como Pinterest sin tener como bajado un concepto bien antes de empezar un espacio, porque es muy fácil copiar cosas. O sea, tú aquí si ves cosas separadas, pues están bien. O sea, ves el muro y si ves el muro con esos focos y con esa cosa, funciona. Si ves las luces que están colgando redonditas, cromadas, con este dorado, funcionan. Si ves la barra, pero en el momento que lo integras todo en el espacio y no tienes como este objetivo general, pues la verdad es que se ve como muy desorganizado. Entonces, por aquí empezamos a analizar pues, la marca, que es lo que creíamos que tenía como mucha potencia, y nos dimos cuenta que todo lo que sirven es en base a un vaso, y de ahí nació el concepto del círculo. Entonces, el círculo, pues en general es energía, es hogar, es vida, es diversión, es aventura, es tiempo, es movimiento, es prosperidad, es música, es baile y es ilusión. Entonces, agarramos como todo el tema del círculo y queremos como traer todos estos elementos al espacio. Y ya como teníamos este feel como muy de los 40, 50, pues tomamos eso, de que por qué no agarramos esa cromática y la combinamos con el círculo para hacer como algo único.
Entonces empezamos a ver arquitectura de esa época y empezar a ver cómo el círculo de repente empieza a funcionar en espacios arquitectónicos y prácticamente para poder darle un poquito más altura al local que existe, hacemos esto, en donde tenemos estos círculos que son estos espejos, cada parte se vuelve una actividad como súper dinámica para los niños, te da más amplitud y es un espacio que luego lo voy a remontar a la paleta de materiales de la marca para poder hacer algo que sea único para ellos. Igual en este caso también las sillas, es una silla, una variación de un modelo que trabajamos por una panadería que al rato les vamos a presentar, pero empezamos también a utilizar como todas las propiedades de esa época, como la gama cromática, el uso de los materiales, los cerámicos, que los cerámicos también es muy importante, que eso salió mucho de la investigación. En este tipo de productos se usa mucho el cerámico por el tema de limpieza, que es muy fácil que tú puedas limpiar. Entonces, la respuesta a muchas de las cosas de diseño no solamente es nada más porque nos gustan o porque sí, sino responden a muchísimo a la función. En este proyecto en particular, como es un esquema en donde vas, te sirves tu nieve y luego te haces el recorrido, tú te sirves tu producto, pues tienes que ser como súper cuidadoso con esta circulación para que sea como súper óptima. Y este es uno de los últimos proyectos que trabajamos también. Es un proyecto que se llama Cosmética. Es un espacio donde hacen belleza estética como fillers, botox, limpiezas de cara y cosas más. Entonces tienen en este espacio que nos dicen que pues a ellos les gusta algo como con mucho concepto, que también eso es algo que hay que platicar, porque mucha gente cuando te busca y te pide, es que quiero algo con concepto, pero pues es que el tema de pedir un concepto, o sea, no es como algo, pues no es algo tangible, es algo que tienes como que crear. Entonces, tenemos este lugar que la verdad, igual, si lo ves por piezas separadas, están bien resueltas en algunas cosas el escritorio, pero ya en conjunto, pues no te da como este feel de lo que ellas quieren como que su marca esté platicando. Entonces, aquí les pasamos un poquito lo que les habíamos dicho del benchmark. Se hace mucho benchmark, aquí no lo vamos a pasar mucho, pero se hace algo de benchmark regional, algo internacional y algo nacional y algo internacional, donde vemos que mucho del benchmark de repente, pues obviamente no son referencias ni que nos gustan ni que están bien resueltas, pero es nada más ver qué es lo que existe y qué es lo que se está usando para poder entender fortalezas y debilidades y qué es lo que se tiene que considerar para el espacio. Entonces aquí, para poder hacer el concepto único que buscaban, pues tenemos que hacer un diferenciador. Entonces empezamos a ligar la belleza y lo que ellos hacen, que es muy científico, o sea, son unidades que desde Da Vinci existen, en donde hay como estas mediciones de la cara, y pues un poquito más contemporáneos son estos como mapas que te dicen más o menos el balance, cómo tienen que estar todas las facciones. Pero la idea aquí también de ellas es que no nos apeguemos tanto a cambiarte tanto la cara, sino es como embellecer las facciones que ya tienen. Y pues la belleza, pues más contemporánea ahorita es una belleza como más natural, más libre y mucho más abierta y mucho más incluyente. Entonces, como referencias también vamos guiando al cliente como para tener también un feel de más o menos lo que buscan, y estos espacios como monocromáticos es algo que les gustaba muchísimo. Entonces, nos centramos también muchísimo en las personas, de cómo darle como su lugar a todo este tipo de personas que van a estar visitando el espacio y cómo los podemos interpretar con algún tipo de paleta de colores que pueda funcionar dentro del mismo. La planta, igual prácticamente, ahorita actualmente ellos tienen todo el local este que está aquí del lado derecho, y la ampliación es el local de este que está del lado izquierdo. Entonces, por tema de simetría y concepto, se está manejando que los pasillos queden en los extremos, y ya para el tema de los materiales, pues empezamos a ver cómo podemos ir metiendo como el tema de los colores en estos como textiles, que te dan un poco de privacidad, pero dejan pasar la luz. Y igual la monocromía se logra con este tipo de acabado súper uniforme, que de repente se empieza a interrumpir en algunas cosas de iluminación, como para dar algunos gestos como en el espacio. El uso de las maderas para tener esta calidez. Este otro mueble, que es un mueble muy importante donde tiene la venta del producto, que es algo que ahorita actualmente, yo las primeras veces que fui ni siquiera sabía que vendían productos por lo mal logrado que estaba eso. Entonces también es entender cómo esas necesidades, y el mueble ese, aunque igual y no vaya a ser tan bonito el tema del producto que estén ahí, pues lo tienes que respetar porque es algo que le va a ayudar muchísimo con el tema de la venta. Y bueno, ya al interior también cómo podemos esta misma monocromía meterla dentro del espacio. Y el juego de diferentes elementos, como estas transiciones de estos pasillos, en donde podemos tener unos pasillos como más oscuros y con este juego de sombras, para que
al momento de que entres tú a tu espacio, tengas como este momento de transición donde va a haber música y donde te vas a desconectar de la luz del exterior, se te baja un poquito cuando entras al local y luego cuando pasas este pasillo igual se baja y ya entras a tu cabina, que tu cabina por lo general también tiene la luz como súper bajita y ya se va subiendo y bajando dependiendo de lo que te vayan a hacer en la cara. Muy bien, ahora les vamos a platicar un poco del proyecto de Serral Sereno. Es una taquería en donde el concepto surge, que nace a partir del maíz. Empezamos a analizar, estudiar el maíz, todos sus colores, todas sus texturas, y también parte de lo que el cliente pedía era que quería este lugar como muy mexicano. Entonces, también para ellos, pues lo muy mexicano eran colores muy fuertes como el rosa, el azul, implementado en todo el lugar, y nosotros empezamos a investigar un poco o a irnos a este México de materiales más sinceros como el sillar, la piedra, y también empezamos a analizar como estas texturas que nacen y que surgen a partir de textiles como tortilleros y cierto tipo de tejidos, y se desarrolla este patrón que es el que va a ser como base para todo el proyecto, en donde se puede ver un poco como la esencia de estos tortilleros que después se ven implementados en la marca, y donde lo que les comentaba del color, ¿no? De que son colores como muchísimo más en referencia a materiales sinceros, a los barros, al maíz, a estos morados del maíz, al amarillo, y que logramos como un México, pero con unos colores más desaturados. También entendiendo la arquitectura, de ver cómo cierto tipo de materiales como el adoquín, el ladrillo, el barro, son parte de nuestro México, y también, pues bueno, viendo las texturas de ciertos elementos como estos jarrones de barro, empezamos a extraer estos materiales, y a partir del patrón que se desarrolla con referencia a estos tortilleros, se empieza a hacer un grid que empieza a tener ciertas tonalidades con materiales sinceros que se van a después a materializar en maderas, se va a materializar en barro, se va a materializar, bueno, en diferentes tonos de barros, en ladrillos. Y esta es la propuesta que se hace ya implementando toda la investigación y el concepto en el espacio, en donde podemos ver este grid que se ve en el contorno del muro, y cómo todos estos materiales siguen siendo, a pesar de que son desaturados, sigue siendo como muy mexicano. Aquí empezamos a ver las texturas en los muros, en cómo tenemos esta referencia que no está o sea, no es tan literal, y se ve como parte de la arquitectura del espacio, y se logra también un espacio bastante cálido. No. Bueno, aquí sí nos pasó poner las fotos, pero ya está local construido. Si lo ven en nuestro Instagram, ahí lo pueden revisar. Pero bueno, la idea también de este tipo de proyectos, como ya los hemos platicado, es para los que son comerciales, es hacer algo como súper único. Entonces, al momento de que se está haciendo como este patrón, pues es algo que se puede replicar y se pone en otro local, y pues es algo que tiene como un carácter propio de la marca que se está generando. Bueno, este fue como el primer proyecto comercial grande que tuvimos en la oficina. Es Epicland, es una tienda de coleccionables en donde venden cosas de Superman, Star Wars, Disney y todo. Y pues estas son las tiendas que tenían actualmente. En Monterrey tenían 6 tiendas, y su idea era cambiar el tema del espacio para poder, ya abrir como esta franquicia a nivel nacional. Entonces vemos esta tienda y empezamos a analizar un poquito sobre el tipo de personas que compran este tipo de producto, todos los que coleccionan, unos que son por tema de nostalgia cuando estaban chicos, otros porque tienen esta necesidad de sentirse como un poquito más jóvenes, los que coleccionan por fanatismo, de que les gusta muchísimo algo y son fan de eso. Entonces, todo este sinfín de emociones que se generan en esas personas es algo que necesitábamos como transmitir dentro del espacio y de la marca. Entonces, como análisis principal, tenemos como el logo, en donde detectamos que desde lejos como que es muy difícil de leer, entonces hay algunas cosas tipográficas que no estaban bien resueltas y se cambia para darle mucho más legibilidad.
que prácticamente es el mismo feel, pero solamente le estás dando ahí como un poco más de legibilidad. Que como comentario del logo es que también el cliente nos había dicho de que si quieren cambiarlo todo, cámbialo, ¿no? O sea, no, si quieren otra imagen, otro logo, no nos importa que sea diferente, pero pues haciendo no, y como hasta otro nombre, o sea, dijeron, sí, hasta otro nombre si lo quieren cambiar. Pero ya nosotros entendiendo también es como, normalmente a lo mejor y el impulso podría ser, sí, queremos algo nuevo y aprovechamos para hacer una nueva marca, pero vimos que la misma marca ya tenía, pues mucho posicionamiento y el diseño de la marca y del logo no estaba tan, pues, no estaba tan sí, mal, no estaba tan mal. Era solamente como pequeños ajustes. Y bueno, ya al momento de estar haciendo la investigación nos dimos cuenta que para la adaptación en local, por tratarse de marcas que tienen pues como estos registros, no puedes usar ni el nombre, ni los logos, ni nada dentro del espacio como para comunicar lo que vendes. Entonces empezamos a ver como pues la manera como más abstracta de poder comunicar cosas. Nos fuimos como a estos glifos desde los egipcios de cómo ellos tenían como estos símbolos para comunicar, y en base a eso se desarrolla como esta familia de iconos que nos hablan un poquito sobre el tipo de mercado y el tipo de productos que se venden, desde cosas de Star Wars, Disney, emociones, que son todas las emociones que se sienten para entrar en el espacio. Y pues es algo que como marca nos gustó muchísimo. También hicimos un cambio, el color rojo, que era un color que era como muy agresivo de la marca, lo cambiamos a un amarillo, que es un color que psicológicamente tiene muchos approaches a cosas más positivas, cosas como muy brillantes, y en contraste con el negro y con el blanco, pues funcionan súper, súper bien. Entonces aquí está un poquito de cómo el lenguaje de la marca lo estábamos pensando para marca, y ahorita más adelante van a ver cómo en el espacio también se ve reflejado. La comunicación también, o sea, nos metemos el tema de cómo se tiene que comunicar eso, y hay muchísimas frases de estas películas que se pueden ir como incorporando para poder que la comunicación de esta marca como Epic, We Have a Problem, nos hablen sobre el tipo de clientes que van a estar visitando nuestras tiendas. Algo aquí también es que se hace mucho tipo de research para el tipo de producto que es. La verdad, como que a mí me había tocado estar muchísimo en proyectos más como de consumo, no tanto de retail. Entonces, pues la necesidad de eso pues fue que, a ver, ¿qué se necesita en retail? Entonces, buscar muchísima información de cómo son todo el tipo de anaqueles, cómo funciona, y pues nos dimos cuenta que el campo visual del cliente pues es como este. Entonces, a 40 centímetros para abajo y 220 para arriba, el cliente la verdad ya no ve, entonces se propone y poner un almacén para poder dejar un poquito más de limpieza en las estanterías y no tener tanta aglomeración de productos, porque en estas tiendas normalmente tienes como el producto repetido 6 veces y se ve todo como súper saturado, y eso hace que los clientes no puedan ver tanto producto y pues que la compra pues igual y podría ser mayor si ven como más productos. Entonces se hace el sistema de panel ranurado o similar para poder que, como todas estas cajas siempre son diferentes, que haya esa flexibilidad de que puedas estar moviendo todo eso. Y se propone también el fondo negro para que el producto resalte. Y en este tipo de ejercicios, pues es como súper contundente de cómo se ve. O sea, nada más aquí en la pura gráfica pueden ver la diferencia entre uno y otro y cómo sí en realidad el producto brinca muchísimo más con un fondo negro. Entonces, igual analizando las fachadas con ese sistema que estábamos viendo, es si tu campo visual está aquí en el exterior, pues no hay que taparlo, hay que abrirlo, y después le ponemos una pantalla para comunicar diferentes promociones y diferentes cosas, y ya con el fondo negro haces que tu apertura y todo este fondo te brinque para que desde que estés caminando en la plaza puedas ver exactamente lo que está pasando adentro. Pues la distribución muy sencilla, prácticamente aprovechamos como todos los costados, y esta es la intervención que se presenta. Donde tenemos toda esta familia en estos como azulejos en el piso, que cada uno tiene como esta marca, y pues es un espacio que es muy divertido. También cabe recalcar que mucha de la información que vimos en el research es que el 70% de las ventas no se hace para como fanáticos de la tienda, sino es mucha gente que va, o sea, es mucha gente que, yo tengo un amigo que le gusta Batman, va y le compra algo. Entonces, la tienda y el approach que hicimos de diseño fue más para ese tipo de público también. O sea, hay el público que es el fan, que obviamente también el tema del piso le va a interesar mucho, pero tiene un aspecto también más como puro, en donde cualquier tipo de persona se puede relacionar. Aquí nos da. Luego nos encontramos con un problema con el cliente. Nos dijo, ¿sabes qué? El piso llama demasiado la atención, no sabe ver mi producto. Cosa que al momento de que ya lo ves como en conjunto,
pues sí tiene mucha fuerza, pero pues se vuelve más como una textura. Entonces, como que es algo que el cliente como que no entendía o no le terminaba de gustar al 100. Entonces nos dimos a la tarea de literal imprimir a escala real cómo sería el piso y cómo sería uno de los estantes para que vieran. Y después de que hicimos todo eso, nos dijeron, sin dormir. Después de que hicimos todo eso, nos dijeron de que sí nos gustó, así lo implementamos. Y después de repente fue que no, ¿sabes qué? No, para nada. No queremos nada así, para nada es lo que estamos buscando. Entonces es de que, pues, ni modo. Nos gustó muchísimo el proyecto, pero pues hay que hacer un restart desde cero. Y nos mandan estas referencias. Entonces ahí es donde que, aparte el presupuesto era como muy bajo por metro cuadrado, y nos mandan estas cosas que son como muy temáticas, casi como que te bajas de la roller coaster y tienes como esta tienda de souvenirs, en donde igual sí, también es muy difícil como poder meter a demasiadas marcas porque pues es muy específico, o sea, lo ves y es siempre ya como esta que es de Iron Man o esta que es de Star Wars. Entonces, estuvimos como muy frustrados porque no sabíamos hasta dónde llevarlo y mucho tiempo estuvimos como haciendo como diferentes alternativas y después decidimos, ¿sabes qué? No, tenemos que hacer un refresh, o sea, no tenemos que hacer un restart, tenemos que hacer un refresh de todo lo que habíamos analizado, pero pues darle como este giro un poco más, pues, geeky, por así decirlo. Entonces llegamos a estos microchips que son como estos elementos donde cada pieza es como indispensable que esté conectado para que todo funcione y dentro de la misma se empieza a generar la marca. Y tenemos ya como la misma familia que habíamos trabajado, pero ahora como en outlines, en donde pues tenemos esta otra cosa que nos está uniendo. Y sí, es un producto que pues va más hacia ese tipo de personas que les gusta. Y pues la verdad les ha ido muy bien. O sea, han abierto como unas 15 tiendas en 3 años y cada vez están creciendo más como empresa. Entonces, pues sí, fue algo que después de todos los procesos sí nos gustó muchísimo el resultado. Y ellos también han estado contentos con la marca. Bueno, y ahora les vamos a hablar un poco de Hula Hoop, que es un playground para niños, en donde pues parte de la investigación del proyecto tratamos de entender cómo aprende un niño mediante el juego. Entonces, empezamos a enlistar como el tipo de aprendizaje que surge a partir de los juegos, que es como los niños que son activos, que usan su cuerpo y su mente, los aventureros que ayudan a explorar como lo desconocido, y luego los comunicativos que comparten información a través del juego, el agradable que incluye como el sentido del humor, el significativo, el social e interactivo, el simbólico, el terapéutico y el voluntario. Aparte de eso, hay otras formas de juegos que cada niño tiene o implementa de manera diferente, que vemos, por ejemplo, los desocupados. Que el desocupado es el niño que está en la ventana. Bueno, el desocupado es el niño que está en la ventana, que está contemplando, que muchas veces los papás piensan que el niño tiene problemas o algo, y es de que no, hay que entender que los niños también aprenden observando, no necesariamente teniendo cierta actividad. El independiente, que es el que trabaja solo, el espectador, que es el que aprende observando, el paralelo, que es el que trabaja como copia lo que está haciendo el niño de al lado, pero que también está aprendiendo, el asociativo, que ya es como más en equipo, el cooperativo, que también sigue siendo en equipo, y bueno, también vemos y analizamos qué es lo que está pasando en Monterrey con los espacios de juegos para los niños. Y empezamos a ver que los salones de eventos, pues es como esta saturación de colores primarios, que después en la investigación entendemos que eso estimula muchísimo a los niños y que les da demasiada energía. Entonces, entendiendo esto, ya sabemos qué camino es el que no debemos de tomar, que es como el fácil, y empezamos a entender, empezamos a ver también, a analizar cuál es el benchmark internacional, ¿no? Que están haciendo otros lugares en el mundo, y podemos entender que los espacios para los niños ya son con colores muchísimo más desaturados, a veces nada más se implementa 1 o 2 colores y es un poco más de exploración en cuanto a formas, ¿no? La forma es muy importante, y tenemos también referencias en donde literal no hay ningún color, es todo blancos y maderas, y lo importante son los niveles, los espacios, los escondites, los
los desniveles y todos estos relieves que forman diferentes juegos. Entonces, bueno, como conclusiones de benchmark, eso también es un ejercicio que siempre hacemos. Sabemos que queremos crear distintas atmósferas, tener un espacio dinámico, diversidad de formas y materiales, un espacio con identidad y también siempre un orden lógico dentro del playground. Empezamos a ver referencias como Aldo Van Eyck, en donde trabaja con estas como extrude que salen de la tierra, que son formas muy abstractas y que con un simple relieve empieza a crear como una manera infinita de posibilidades de juegos. Noguchi también juega con estas abstracciones que después se desarrollan y se implementan en playgrounds y en espacios públicos. Este es otro proyecto de Noguchi en donde vemos que formas muy sencillas y muy abstractas ayudan al niño para poder fomentar un poco más la imaginación y no ponerle los juegos tan temáticos y literales porque ya no le das como campo a la imaginación de los niños. Sobre esto se desarrolla una paleta de materiales en donde sabemos que queremos utilizar colores desaturados, varias texturas, varias formas, varias retículas, la madera como para materiales cálidos, y luego se desarrolla una gama de colores que son como por ejemplo aquí el arco iris, pero con colores muy desaturados. Trabajamos en planta con diferentes diagramas, en donde también se empieza a explorar cómo se va a hacer la actividad de los niños, cómo se empiezan a desarrollar las formas de las actividades. Esta es la planta en donde también cumplimos con las necesidades que el cliente pedía, cierto número de comensales, área para como área de creatividad y utilizamos el perímetro de la planta para todos los juegos de los niños. Y en cada uno de los volúmenes que estamos explorando se analizan qué actividades se va a desarrollar. O sea, no nada más se diseña y se ponen objetos porque sí, sino todo tiene un porqué, todo tiene un análisis y eso es parte de cómo se complementa todo el playground, a pesar de que teníamos metros cuadrados limitados, ¿no? El espacio no es tan grande, entonces era aprovechar cada metro cuadrado. Y aquí ya empezamos a ver renders de cómo se empieza a desarrollar el proyecto, cómo todos estos elementos tienen un porqué y todos los elementos son cierto tipo de juego, y luego empezamos a descubrir como este tipo de vanos que son un éxito dentro del proyecto, cómo a los niños les gusta mucho el esconderse, la alberca de pelotas, que por más a lo mejor que dices que es muy común, también es un éxito porque funciona muy bien con los niños. Y aquí vemos cómo el espacio, ¿no? Diferentes texturas y los colores que son un poco más desaturados, y el área de la cocina, que es parte como del playground. Bueno, y pues bueno, sí, vamos a dejar la presentación porque por las fallas técnicas ya no alcanzamos. Y nos comentó Gabo que para tener aquí un área de preguntas, no sé si puedan prender su micrófono o cómo funciona esto, Gabo. Creo que no te estamos escuchando. Estás en mute. ¿Listo? Listo. Voy a estar leyendo el chat, entonces pueden escribir preguntas ahí y yo las puedo leer, o también ustedes creo que lo tienen habilitado. Igual voy a estar recibiendo algunas por acá. Hay una pregunta de María Pía. ¿La pueden leer? ¿Nosotros o quién? O María. ¿Cómo logran que los clientes estén en el mismo contexto que ustedes en cuanto al concepto? Es decir, que visualicen algo que aún no está en sí concreto. Pues mira, mucho de esto es parte de la investigación, y más que nada es ya que se hace la presentación, pues la presentación es una presentación como muy completa, en donde no solamente se está presentando la planta, ya cuando sale comercial, sí se presenta como en general todo. Entonces, ya no es tanto trabajo de que ellos batallen como para imaginarse las cosas, sino ya para este punto ya tenemos los renders como para dar como este sustento a lo que nosotros nos estábamos imaginando en el espacio. ¿Alguna otra pregunta? Tengo otra por acá. Dice Ana Laura, ¿cómo le dan a entender al cliente o otros despachos con los que trabajan que crear un concepto es importante y necesario en todos los proyectos? Me imagino que con otros despachos con los que trabajan es sobre las colaboraciones. O sea, ¿qué pasa cuando tal vez colaboran con alguien que no está muy empapado de sus procesos, o que tal vez tiene habilidades más técnicas o ejecutivas que creativas?
Pues sí, yo creo que mucho es el tema de la colaboración. O sea, como dices, sí hay algunos despachos que son como más técnicos y es donde nosotros tenemos que informarles como que para que las cosas resulten pues mejor, pues sí deberíamos de tener como este concepto como más fuerte para que el posicionamiento de una marca pues sea mucho más efectivo. Entonces, más que darles como entender, sino es como trabajarlo en equipo para entender sus fortalezas, de si son mucho más técnicos, es ver cómo nos podemos apoyar de esas cosas técnicas para que convivan las dos en el mismo espacio y que funcione. Súper. Pregunta Daniela Ruano. Bueno, primero le dice que les encanta su trabajo. Gracias. Gracias. Y su pregunta es sobre las primeras juntas. ¿Tienen alguna metodología o algún proceso ya sistematizado o institucionalizado en el cual revisiten de manera constante? Pues sí tenemos como una serie de preguntas que siempre es con lo que nos acercamos al cliente, pero cada proyecto es diferente y también creo que las primeras juntas tratamos de que también no sea como muy estructurado, ¿no? Muchas veces el estar platicando, el mismo cliente te va a ir dando información, si necesitas de algo que te haga falta, pues se pregunta, pero creo que es algo que se da conforme a la plática, ¿no? Tratar de que no sea algo como muy formal, porque pues a final de cuentas estás colaborando también con el cliente y se vuelve como un tipo de colaboración en donde empiezan a surgir ahí como las necesidades. Sí, las primeras juntas son como así, como comenta Rebe, muy informal, que nos platiquen. Mucho es, nosotros buscamos el por qué, o sea, por qué hacen las cosas. Obviamente cuando es residencial, pues prácticamente es porque quieren un lugar para vivir, bonito, con buena calidad de vida y todo. Y cuando es comercial tienen como un propósito como muy, muy puntual. O sea, Cali, que es estos cafés, es yo quiero ser como el último eslabón de la cadena, que tienen una familia cafetaleros, para poder brindar un café de súper calidad con una experiencia única. Entonces, al momento de entender eso, pues ya sabemos hacia dónde tenemos que llevar el proyecto para lograr como ese objetivo. Y si hay cosas técnicas como un brief, o sea, tenemos un brief de línea que mandamos al cliente, que es cuáles son las marcas a las que aspiras, cuál te gusta, pero algunas preguntas extrañas como si tu marca fuera un color, qué color sería y por qué, como para entender como la psicología detrás de las cosas que están viendo como en su marca, porque muchas veces lo que batallan es expresar esto, o sea, expresar como el primer punto de qué es lo que quieren o qué es lo que quieren comunicar con la marca. Y pues hay muchas estrategias que pues sí varía muchísimo del tipo de perfil del cliente para poder como agarrar como esa información y extraerlas, pero como les decimos, muchísimo de lo comercial es hacia un mercado, entonces mucho es investigación, no tanto en sí del cliente, sino como una investigación como externa de ver hacia dónde van como todas estas tendencias y qué es lo que el mercado está pidiendo para poder hacer una solución que ataque algún tipo de problema y que lo puedan consumir. Bien, creo que tenemos tiempo para una pregunta más. Esta no la han puesto en el chat, bueno, veo que hay una nueva. Antes de pasar a esa, creo yo, pues digo, somos casi, o somos de la misma generación, pero creo que esto de estar colaborando, el boom de los estudios multidisciplinarios, al menos en Monterrey o en México, no sé qué les gusta, hace 10, 12 años, cuando se empezaron a dar estas colaboraciones. Ustedes a nivel profesional, digo, tanto cuando trabajaban en otras oficinas o ahora que han fundado Concéntrico, o sea, ¿cómo sienten que ha evolucionado eso? No sé, o sea, creo que hace un par de años tal vez no era tan claro cómo podías colaborar, pero creo que había muchísimo entusiasmo, ¿no? O sea, todos queríamos invitar a nuestros amigos, o teníamos a alguien que era un excelente escultor o productor de arte y de alguna manera lo queríamos tener dentro de nuestro proyecto. Pero sí noto que hay pues, actualmente una madurez, ¿no? Digo, tanto en nosotros, arquitectos, como en el resto de creativos. Entonces, ¿cómo han sentido esa evolución? ¿Y qué me pueden decir en la actualidad? O sea, ¿cómo la viven? Pues mira, yo creo que con el tiempo y hoy en día el arquitecto ya empieza a entender que no puede trabajar o que no trabaja como un individuo, ¿no? O sea, creo que ya se ha descubierto el potencial de trabajar y colaborar, de dar un respeto también a otras disciplinas y a la misma disciplina de la arquitectura, ¿no? O sea, muchas veces colaboramos o se puede colaborar con otros arquitectos, como en el caso de Güeyes con Barrio W, entendiendo como sus potenciales. Y sí, yo creo que una vez
que ya entras a un proyecto y que ya colaboras, entiendes el potencial, y ya cuando llegan otros proyectos yo creo que sucede como de una manera muy orgánica, ¿no? O sea, como el equipo que queremos que conformar, a lo mejor ahí no todos los proyectos se colabora, pero si hay una oportunidad siempre se aspira o se busca a que sea en colaboración, porque también pues no somos todólogos, no sabemos todas las disciplinas y todos los campos de la arquitectura, entonces respetamos los expertise dentro de los mismos arquitectos y otras profesiones, y vemos el resultado, o sea, vemos el proyecto final de cómo tiene muchísimo más potencial y es mucho más rico que si lo hubiéramos hecho, no sé, solos, dependiendo del proyecto. Sí, yo creo que también es una respuesta ya a una necesidad, como en Estados Unidos, en Europa, desde hace muchos años, pues se ven este tipo de colaboraciones. Entonces, entre mayor la exigencia del mercado que te está comprando, pues las personas se tienen que adaptar a eso. Entonces, vemos, y a mí me ha tocado trabajar con equipos internacionales donde está el CEO de una empresa de 200 personas que está escuchando a una idea de una persona de 20 años que están sentados a la misma mesa, que es algo que aquí en México ahorita no pasa, la verdad, ni en los grandes estudios que tienen también 200 personas, y el jefe dice algo, eso es lo que se queda. Entonces yo creo que eso sí es algo que pues es más con el tiempo se va a ir como, pues sí, se va a ir haciendo como mejor, porque sí, el tema de la colaboración yo creo que más que algo de pues para hacer como unas cosas colaborativas, sino esto es algo que una necesidad para hacer las cosas mejor. Como dice Rebeca, cada quien tiene su especialidad, entonces cómo nos juntamos todos para poder hacer proyectos de mucho más calidad. Súper. Bueno, nos quedan 3 minutos antes de que esto se cierre de manera automática. Acaban de escribir un par de preguntas, pero a ver, vamos a resumirlas. Y preguntan sobre si han tenido la oportunidad de proyectos internacionales, como Concéntrico, y al aceptar algún proyecto nuevo, si se basa en lo profesional o en lo moral, o en ambas. Y por último, recomendaciones para explorar o estimular la creatividad. No, pues son muchas. Mira, a ver, si quieres la última, y las preguntas que quieran nos pueden escribir ahí en nuestras redes sociales, nos mandan un WhatsApp y un DM ahí y les podemos contestar. Pero como recomendación para explotar la creatividad, yo creo que es pues, nutrirse de muchísimas cosas. Yo soy una persona que siempre, me he considerado medio artística, me gusta muchísimo la música, fui fotógrafo, me encanta viajar, me gusta muchísimo el arte contemporáneo. Entonces, yo creo que la riqueza de todas esas experiencias en conjunto son los que te llevan a la creatividad. Yo siempre he pensado que como creativos somos como súper afortunados porque creo que tenemos una sensibilidad agregada al resto de las personas en este mundo porque logramos ver como la belleza en muchísimas cosas, en lo que sea, o sea, en la apreciación de la música, de una pieza de arte. Hay mucha gente que va en su día a día y pues está viviendo, pero no se toma ese momento de voltear a una ventana, ver una planta, observar, escuchar a un pájaro, y como creo que es muy importante eso, o sea, como tener como entender que esa belleza es como parte de nuestro día a día. Y pues sí, yo creo que la creatividad puede nacer de muchísimas partes, entonces es explorar las cosas que les apasionen y agarrarse y cultivarse de todas esas experiencias para poder después traducirlas como en diseño. Buenísimo. Bueno. Se cayó. Oigan, pues muchas gracias por acompañarnos. La verdad se fue rapidísimo estas 2 horas, a pesar de los... Nos faltaba proyectar ahí unas cosas. Queríamos enseñar, pero pues no pasa nada. Ahí después, si nos siguen en redes, podemos ir como subiendo información. Muchas gracias por la invitación. Y hay una disculpa por todas las fallas técnicas, no sabemos qué estuvo pasando. Es la primera vez que usamos esta plataforma y... Fallamos como millennials. Sí. Oigan, por último, redes sociales o dónde los pueden encontrar para que conozcan más sobre su trabajo. Sí, pues mira, en Instagram estamos como concéntrico_, ahí nos pueden seguir. Y en Facebook estamos como Concéntrico Taller, creo. Sí. Si no, ahí en el mismo Instagram está el link. Mira, ahí lo pusieron. Gracias, entonces, ahí cualquier cosa nos pueden ahí seguir, y como les dije, cualquier pregunta que tengan, abiertamente nos pueden mandar un DM y ahí les contestamos. Súper. Pues un abrazo a ambos y gracias por acompañarnos. Espero verlos pronto. Nos vemos. Gracias por la invitación. Bye. Bye.